Vamos a ver, como estuve mencionando, con todas las medidas de seguridad, o sea que un parque realmente fuera de serie. Estuvimos nosotros recorriendo por la zona, está habilitado un trencito, un lindo trencito para recorrer el parque jurásico en sí, en donde incluso se tienen las animaciones en sí, digamos, de las réplicas, se puede decir, de los dinosaurios de aquel tiempo. O sea que uno viene y vive prácticamente como un ambiente real todo esto, ¿verdad? Con todos los sonidos de ambiente, un lugar espectacular. Y como ya mencioné, nos queda lejos, está a 150 kilómetros aproximadamente de la capital del país de Asunción, a 175 para ser exacto. Y de Coronel Oviedo, de la capital departamental de Caaguazú, está a solo 40 kilómetros. O sea que muy cerca uno puede llegar hasta esta zona a través de la ruta Paraguay 02. Tiene una entrada de unos 2 kilómetros a través de capa asfáltica y nada más ya como 1 kilómetro de camino terraplenado. O sea que puede llegar en todo tipo de vehículos aquí. Las familias que vienen, que quieran conocer esta zona, no tienen motivo en sí de temer de las condiciones en sí del camino que se pueda encontrar. ¿Por qué? Porque es un camino de todo tiempo. Fácil acceso, fácil de llegar y pues, sobre todas las cosas también un lugar sumamente económico para tratar en sí de pasar bien sin gastar mucho dinero. Estabas mencionando 2020. Dani, te tengo que interrumpir, Dani querido, arranca conferencia de prensa, Ministerio de Salud. La conferencia de prensa más importante después de la que teníamos el 11 de marzo del año pasado. Julio Mazzoleni con ustedes. Hasta el sistema informático digital en salud. El sistema de información digital en salud no es otra cosa que básicamente la ficha y la receta electrónica. Forma parte de un plan maestro también de conectividad de los hospitales a nivel de todo el país. Y bueno, estamos muy satisfechos a pesar de la pandemia y las dificultades. Estamos completando ya 23 hospitales con el sistema informático. Teníamos este sistema en un solo hospital. Y bueno, el hecho es tratar de proveer a nuestros pacientes de un tiempo de espera menor, que pasen más tiempo siempre con los médicos, que también haya una transparencia y una trazabilidad de las recetas que se emiten. Y por supuesto datos genuinos que permitan a los directores planificar las compras adecuadas en volumen de insumos y medicamentos. Entonces avanza la digitalización del sistema para proveer una mejor atención. También en estas semanas se ha instalado unos containers, una suerte de espacios físicos donde hay una presencia 24 horas de personal de la Dirección de Vigilancia de la Salud en puntos de entrada, especialmente en Puerto Falcón, en este caso con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, un evento muy importante porque nos permite hacer los controles, la recepción de aquellos pasajeros o viajantes que estén ingresando al país y que tengan algún indicio o algún riesgo o alguna inquietud que deseen evacuar con el personal de salud. En cuanto al dengue, es importante también recordar que desde el mes de noviembre aproximadamente hemos iniciado de nuevo la epidemia. Típicamente el corte que usamos son más de 200 notificaciones febriles por semana. Eso se ha dado a partir del mes de noviembre del año pasado y ha habido un aumento sostenido, lento, gradual, pero sostenido en las últimas semanas. Lamentablemente debemos también informar el primer fallecido confirmado, un joven de 19 años, el departamento de Ñembucú. Este joven es el primer caso confirmado entonces desde el inicio de esta epidemia y se ha dado desde este año. Aquí es importante recordar a la ciudadanía que siempre que hay un caso febril y sobre todo teniendo en cuenta la presente pandemia por el COVID y también por el SARS-CoV-2, el COVID y la presencia del dengue en estas temporadas, entonces eso tiene que recordarnos siempre el mantener la lucha con la eliminación de los criaderos de cada uno de nosotros
en nuestras casas, en nuestros trabajos, en lugares de recreación, y también, además de consultar por los casos de vida importantes, también recordar hacerlo incluso con mayor premura ante la presencia de los signos de alarma. Los signos de alarma, recordemos, son la fiebre persistente, la somnolencia o confusión, el dolor abdominal y las hemorragias. En cuanto a lo que hace el mecanismo COVID, aquí queremos expresar un par de cosas importantes. Anunciarles que, bueno, hay 3 millones de vacunas que se van a ofrecer por fuera del mecanismo COVAX y 4.300.000 que van a ser ofrecidas a partir del mecanismo COVAX. Ya hemos cerrado acuerdos con al menos 2 compañías en términos del volumen de compra y también de los precios, ¿verdad? Entonces estaremos oportunamente anunciando esto con más detalle tan pronto estén firmados estos contratos. Lo que podemos anunciar es que el plan es el inicio en la segunda quincena de febrero. Las provisiones van a ser graduales a partir de aquellos acuerdos bilaterales y también a partir del mecanismo COVAX, que también tenemos información certera de que va a tener un inicio anterior al inicialmente anunciado, que era de mayo-junio. Entonces estamos esperando que esto se dé incluso antes el inicio del mecanismo COVAX. También es pertinente señalar aquí que el Comité Técnico Nacional, que asesora en términos de las inmunizaciones, ha recomendado principalmente el uso de vacunas de vectores virales y también de virus inactivados. Nosotros hemos honrado esa recomendación, si bien no es vinculante esa recomendación, hemos honrado eso en lo que hace al mecanismo COVAX, que nos ha pedido específicamente, de acuerdo a la situación del país, a la logística y a otros factores técnicos, como justamente la recomendación de esta comisión, que nosotros determináramos nuestras preferencias del tipo de vacuna que estamos buscando. Hemos hecho eso con el mecanismo COVAX. En lo que hace a los acuerdos bilaterales, siempre uno también estamos tratando de seguir esas recomendaciones lo posible, pero ahí hay un criterio predominante que es el de oportunidad para poder ofrecer la vacuna mucho antes, y entonces ahí sí estamos abiertos un poco a todas las vacunas que tienen autorizaciones por parte de organismos reguladores. De hecho, sigue vigente la resolución del Ministerio de Salud Pública que permite el uso de emergencia de todas las vacunas que tienen este tipo de aprobaciones a nivel mundial por autoridades de alta regulación. La situación epidemiológica en el país, la situación mundial, bueno, es más o menos similar. La segunda semana del año ha resultado un poquito mejor que la primera. Todavía el grueso de la epidemia se ancla sobre los continentes de América y Europa. En lo que hace a la región, la situación sigue similar. Esa es la situación de Paraguay respecto a los demás países. Esencialmente Paraguay sigue teniendo una larga meseta que a esta altura ya dura varios meses, con oscilaciones. Sin embargo, hay que recordar que las 2 primeras semanas del año han sido las semanas con mayor número de casos en lo que va de la epidemia. Aquí es importante destacar que si bien el peso mayor del número de casos sigue estando en Central y Capital, hay un aumento progresivo en la zona de Alto Paraná que está representada en el color azul aquí, donde se puede apreciar que está habiendo una elevación. Eso lo vamos a ver un poco mejor en otros gráficos. Aquí, señalando un poco la situación por regiones, vemos ese aumento del que hablábamos, que si bien está todavía alejado de los picos que se dieron en Alto Paraná en el mes de septiembre, o del pico que se dio en el mes de septiembre, hay un aumento progresivo que es preocupante y que, bueno, nos insta a mantener en alto todas las medidas y las alarmas en el departamento de Alto Paraná. Asunción y Central tienden a una estabilización, aunque esta estabilización es en números muy altos y siguen siendo la causa principal de los números de la epidemia actual.
Lo propio vemos también en Guairá, tenemos un aumento también importante en la última semana, pero esto obedece específicamente a un brote que se ha dado después de un evento social, la aglomeración de más de 300 personas en una discoteca. 90% de los afectados están entre 20 y 30 años y el 10% restante son sus familiares. Esperemos que las consecuencias en estos grupos familiares sean las menores posibles. Eso es más o menos lo que se ve en Alto Paraná. Al contrario de la imagen o el gráfico que se ve a lo largo de todo el país en promedio, donde, como dijimos, estamos hablando de una meseta importante que sí tiene algunas oscilaciones, pero es una meseta de varios meses, muy larga. En Alto Paraná, claramente, después de los picos en el mes de septiembre, se observa una tendencia aquí a lo que equivaldría a una segunda ola que está emergiendo en el departamento de Alto Paraná, razón por la cual también emitimos esta señal de alarma y el pedido creciente a toda la comunidad esteña particularmente de tener en alto todos los signos de alarma y todas las medidas de protección que ya todos conocemos. La situación por regiones también en Itapúa, tenemos un pequeño descenso en la segunda semana del año respecto a la primera, pero aquí no hay que perder de vista que las dos últimas semanas, las dos primeras del año, claramente han sido las más altas en toda la epidemia para el departamento de Itapúa, reflejando la situación en la que estamos. Ahí también signos de alarma para poder mejorar la situación. Cuidar siempre el uso de mascarillas, la distancia física, el lavado de manos y recordarles siempre también cuando tenemos síntomas no acudir al trabajo y tener cuidado en nuestro relacionamiento con nuestros amigos y familiares. Bueno, otras zonas del país relativamente estables, zonas fronterizas, la Mambay también con un toque de alarma, un aumento, en la zona de San Pedro también tenemos un aumento. En la zona del Chaco paraguayo estable, excepto la zona urbana del presidente Áñez, que tiene una interacción con el área metropolitana. La curva de fallecidos, que también muestra un repunte en el último tiempo. Esto es expresión del rezago que habitualmente hay de un par de semanas respecto al aumento del número de casos. Finalmente, recordarles siempre todos los conceptos de tiempo, menos riesgo, menos personas, menos riesgo en los eventos, la frecuencia también de los eventos, mientras menos eventos por semana tenemos menos riesgo, el espacio también, y aquí me quiero detener un poco para hacer nuestra recomendación de la semana. El espacio al aire libre siempre es sin duda una situación de menor riesgo. En cualquier caso, también hay una diferencia en un espacio que tiene techo o que tiene hay menos riesgo cuando el espacio es literalmente y completamente al aire libre respecto a muchas gracias a todos los a disposición para poder evacuar. La primera consulta, en este caso para la gente del diario ABC, o en este caso ABC TV y ABC Cardenal. El 100% de los hogares de abuelos serán vacunados y en este caso, ¿cuántos compatriotas estarían en esta franja? Hablando de las personas que están en los hogares de reposo. Bueno, la franja por arriba de los 60 años es aproximadamente de unas 700.000 personas. Y sí, el 100% de los adultos mayores han estado vacunados. ¿Desde cuándo se habilita el sector privado para que adquieran vacunas, las vendan y les puedan comprarlas? Y tan pronto puedan gestionar los registros sanitarios, estos registros sanitarios existen documentación que tienen que ser remitidas por parte de las compañías. Tan pronto eso se pueda hacer, estarán habilitados para poder hacer. Radio 1000. ¿El Ministerio de Salud tomará alguna medida por las aglomeraciones que producen las sesiones de registro de conducir y habilitación de vehículos? Bueno, existen varios protocolos que están vigentes del Ministerio de Salud Pública que pueden ayudar
para poder hacerlo de manera segura. En cualquier caso, vamos a ofrecer nuestra ayuda para las municipalidades a los efectos de que estas gestiones se puedan hacer con el menor riesgo posible. Segunda consulta de Radio 1000. ¿Hay evidencias de que el uso de plasma de personas recuperadas funciona en el tratamiento contra el COVID-19 o se constató que finalmente no resultó como esperaba? Bueno, hay un grupo pequeño que se ha constatado tanto en las investigaciones que se realizaban aquí en el país, así como internacionalmente. Un grupo, en el caso de los ensayos clínicos internacionales, estamos hablando de 75 años o más, que tienen enfermedades crónicas que arrastran y en las cuales se intervino en los primeros días de la enfermedad. Hay una tendencia a un beneficio en cuanto a su evolución. Lo propio se ha visto también en los ensayos clínicos para ver. En ese caso, estamos abordando evidencia científica de mayor solidez para ver si esto se incorpora de manera definitiva a los protocolos de tratamiento. Referido al anuncio sobre las vacunas, mi canal de consulta, ¿qué vacunas adquirirá Paraguay? La fecha aproximada de las dosis, la cantidad aproximada de las dosis, el costo y cómo se trabajará en la logística. Sí, bueno, el trabajo en la logística está en plena ejecución. Se está trabajando no solamente internamente en el Ministerio de Salud Pública, sino también con el apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional y también el Centro de Enlace Institucional y Interinstitucional de Codega. Con él estamos trabajando todo, no solamente la parte de logística, también la parte de seguridad. Eso se están ajustando los detalles. Como he mencionado, las vacunas que estamos favoreciendo son aquellas que tienen las plataformas vectores virales, así como de virus inactivados, que incluye la recomendación del Comité Técnico Nacional. No obstante, también estamos conversando, como he dicho, ya tenemos acuerdos en términos de volumen de compra que van a ser 3 millones de dosis por fuera de las 4 millones del COVID. Entonces estamos hablando de más de 7 millones de dosis previstas para una entrega gradual a lo largo de todo el año y que iniciaría en la segunda quincena de febrero. Radio Melodí existe, ¿cuáles son las empresas con quien se cerraron el acuerdo para poder la vacuna? Bueno, los acuerdos de confidencialidad y los contratos de firmados no los podemos decir aún, pero estimamos que es una cuestión de días, así que tan pronto tengamos esa firma de los contratos tapados, entonces vamos a socializar inmediatamente. Con las vacunas chinas, las cosas de la Secretaría, se hizo acuerdos directos con los laboratorios productores. Son acuerdos directos con los laboratorios o semi-directos, ¿verdad? Que vamos a elaborar tan pronto lo vamos a hacer. Hasta aquí la conferencia del Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias a todos los medios de prensa y a la ciudad. Señoras y señores, esta ha sido la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Se esperaba que anunciara cuáles eran las 2 vacunas que van a ofrecer a la ciudadanía por fuera del mecanismo con la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, eso no ocurrió. Sospechamos nosotros que tendría que ver con el hecho de que no habrán cerrado aún, no lograron cerrar el trato antes de esta conferencia de prensa. ¿Qué decía Mazzoleni sobre eso? Anunciarle que hay 3 millones de vacunas que se van a ofrecer por fuera del mecanismo COVAX y 4.300.000 que van a ser ofrecidas a partir del mecanismo COVAX. Ya hemos cerrado acuerdos con al menos 2 compañías en términos del volumen de compra y también de los precios. Entonces estaremos oportunamente anunciando esto con más detalles tan pronto estén firmados estos contratos. Lo que podemos anunciar es que el plan es el inicio en la segunda quincena de febrero. Las provisiones van a ser graduales a partir de aquellos acuerdos bilaterales y también a partir del mecanismo COVAX. Repetimos la información de último momento, se está cerrando el trato con 2 farmacéuticas para 2 tipos distintos de vacuna. En la primera etapa se van a comprar 3 millones de dosis de vacuna fuera del mecanismo COVAX.
y en la segunda etapa 4 millones, es decir, 7 millones de dosis de vacuna contra el COVID son las que estarían desembarcando en la República del Paraguay. Las vacunas desembarcarían en la segunda quincena de febrero, decía el ministro, que ya está prácticamente cerrado el acuerdo con 2 farmacéuticas con las que ya acordaron el precio y la cantidad de vacunas que van a comprar. Y atención con este dato importante que daba el ministro. Ojo con el dengue. Hay un primer fallecido. Un joven de 19 años ha fallecido por culpa del dengue. Es un caso confirmado ya por salud pública. Así que aparte de cuidarnos con el COVID, a mantener los cuidados también con el tema del dengue. Nosotros nos vamos, ya entran los compañeros del Cardinal Deportivo. Toda la movida en los deportes, en lo que les gusta, en lo que los hace felices. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Buen fin de semana, Pablito. Chao, Mabel, gracias. Hasta luego, gente querida. A portarse bien, a cuidarse, a ir a los lugares donde nos cuidan, a cuidarnos nosotros. La mascarilla, no te olvides que hay mascarillas hasta en colores. Esta es mi mascarilla favorita, me protege desde el mes de agosto prácticamente. Le llaman la quirúrgica, tiene para montar sobre la nariz y hacer todas cosas. Así que con esto en la cara, protegiéndote, lavándote las manos, usando alcohol y manteniendo un poco de distancia de los demás, lograremos llegar hasta la vacunación. Nos vamos, buen fin de semana y arriba Paraguay. Chao. A la Gran 730 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Tu quiniela TT, la quiniela que no falla. Café Mayo, charlemos. Carga en barcos y rodados. Simplificate, somos más. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Profenol, salud protegida. Inverfilm, hacemos de tu espacio un hogar. Mascarillas Ideal, MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Auspician Reintex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitador Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Laboratorios Catedral, Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa, Shopping del Sol. A la Gran 730 se prepara para el lunes con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... 11:52, aquí arrancamos Cardinal Deportivo por la más potente del país. Daniel Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Johnny, el saludo para todos. Darío Martín Ibarra, buen día. ¿Qué tal, Johnny? Un saludo para todos. Después de la conferencia de prensa del ministro, ya estamos con el fútbol, estamos ya con el deporte. Daniel Chun, que manejas muy bien este tema. Los Juegos Olímpicos ¿qué tema? Siguen en pie una información falsa, o por lo menos una información no confirmada por un diario inglés, The Times, que realmente preocupaba muchísimo a la gente, pero está para el mes de julio. Claro, recordemos que los Juegos Olímpicos se disputan cada 4 años, años par, no se pudo porque era muy fresquito lo del coronavirus, y se había postergado exactamente un año, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Japón en estos momentos, igual uno siempre dice de acuerdo con quién te comparás, y uno sabe la disciplina y la obediencia que tienen esos países asiáticos, y recordemos que Japón este mes de enero decretó lo que para nosotros sería una especie de estado de emergencia. ¿Por qué? Porque tenían promedio 7.000 casos por día. Claro,
para lo que es esa población. Nosotros somos 7 millones y tenemos 1.000 y tenemos una vida prácticamente más abierta. Sí. Le dirán, bueno, lo concreto es que ayer en ese contexto y salían estos sondeos, encuestas que hablaban de una población que decía, no, nosotros no estamos para albergar unos Juegos Olímpicos. Ni quieren los Juegos Olímpicos. Entonces, en ese contexto, ayer, como bien decía Johnny, el diario inglés The Times, que es uno de los diarios más importantes de Gran Bretaña, sacaba una información donde mencionaban haber hablado con un político del partido dominante de Japón. No voy a entrar mucho en detalle en el sentido de que ellos no tienen un presidente, pero sí el tema de un primer ministro y el tema del Congreso, diciendo que ya estaba resuelto de que no iban a albergar los Juegos Olímpicos y a lo sumo iban a pedir albergar los siguientes Juegos Olímpicos disponibles. Que sería en el 2032. Claro, ¿por qué? Porque hace poco ya otorgaron, tipo el Mundial de Fútbol, de una otorgaron 2, porque París y Los Ángeles estaban con muchas ganas y dijeron, bueno, que cada uno se quede con uno y vamos a darle primero a París el del 2024 y a Los Ángeles lo del 2028, 2 ciudades que ya albergaron los Juegos Olímpicos y que tienen la infraestructura. Entonces dijeron, bueno, pedirlo del 2032. Esto, si utilizamos el uso horario, era para lo que correspondía el día de hoy. Japón, que tiene un uso horario más avanzado, hoy, aunque ya por ejemplo, allá es sábado, entonces todo el viernes fue la noticia, diciendo, espera, como un diario inglés de un prestigio importante están anunciando. Allí salieron los políticos, desde el ministro, a decir, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Igual como que el tono ha bajado notablemente. ¿Por qué? Porque hay que decir que cuando se posterga el año pasado, ¿qué es lo que dijeron? Dijeron que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y hay que decir, ya que es una especie de marca registrada, más allá que se va a disputar, si es que se disputa en este 2021, se llama 2020, Tokio 2020, y dijeron, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 van a demostrar que fue el triunfo de la humanidad sobre el COVID-19. Sí. Y en estos momentos no hay ninguna victoria de la humanidad sobre el COVID-19. Es más, se habla de las variantes, que la inglesa, la vacuna funciona, pero la sudafricana que parece que no, todavía no se sabe de la brasileña. Entonces, desde ese lado, hoy sí los políticos salieron a desmentir esa información. Ante esa situación, el Comité Olímpico Internacional saca su comunicado diciendo lo que se publicó no es verdad y estamos siguiendo con el plan correspondiente. Lo que sí, uno mirando también la repercusión en Japón, ellos tienen, 3 escenarios hasta ahora, ¿no? Que es que se disputen dentro de cierta normalidad, que se dispute con 50% de capacidad y que se dispute sin público alguno. Es más, inclusive hablan que la inauguración en tiempos normales iba a ser para 11.000 atletas al comienzo, hoy se habla de 6.000. O sea, le están buscando la vuelta y acá ya pasa por una cuestión también monetaria, porque hay mucha plata en juego. Es el principal fin económico. Claro. A mí me sorprendió la publicación, Dani, Johnny, audiencia, porque en horas de la mañana Thomas Bach decía todo lo contrario. Y además, a una hora de la mañana, ¿cuándo? Japonesa, bueno, para nosotros, claro, en horas de la mañana de ayer, sí. Anunciaba que no había un plan B para los Juegos Olímpicos y que hoy se disputaba el 23 de julio. Claro, pero hay que recordar a Darío también que también se decía lo mismo hace exactamente un año. Sí. Cuando, fíjate que los Juegos fueron uno de los últimos en dar la postergación, claro, pero porque era mucho más complejo. Fíjate que primero hasta lo de la Euro o la Copa América y lo que pasa es que la logística, es más, ya se perdió un montón de dinero. Sí. Se perdió un montón de dinero y ahora es eso que decíamos, como que la opinión pública y también, al fin y al cabo, ya va a depender de cuál prioridad es mayor, porque lo del COI y las federaciones puede ser el tema del dinero. Está el sueño de los atletas. Mira que
ya postergar un año le habrá complicado mucho a varios atletas, que a diferencia del fútbol, porque, a ver, para el fútbol los Juegos Olímpicos no son lo más importante. Vos tenés tu mundial, inclusive en el día a día, pero hay varios atletas que es lo máximo, sí. Inclusive la participación en sí, si nosotros traemos a lo que es nuestra realidad. Y el siguiente punto es, pero si el país organizador en algún momento dice, lo que vos mencionabas con el tema de la encuesta, espera, políticamente, si yo voy a forzar esto, capaz pierda a mi electorado, capaz digan, espera, no, sabes que todo bien, pero... Entonces, hay variantes. Entonces, en ese sentido, para lo que preguntaba yo. Sí, vamos a continuar con ese tema, Daniel, porque hay muchos puntos que tocar sobre los Juegos Olímpicos. Estamos en contacto con Luis Amarilla, ex Libertad, futbolista, jugó en Sol también, actualmente en los Estados Unidos, pero firmando con la Liga de Quito. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, bueno, un cordial saludo para usted y bueno, para la audiencia también. Te saluda Johnny González aquí con Daniel Chun, con Darío Martín Ibarra, Fabio Martín, todo el equipo de ABC Cardinal. Luis, firmando con la Liga de Quito, dejando la MLS para pasar a la Liga Ecuatoriana. Así es, bueno, el contrato por un año con Liga de Quito, así que estaría viajando el día de mañana por la madrugada, más que nada para acoplarme ya y estar ya acorde y a disposición de esta institución que es Liga de Quito que me tocó firmar con ella. Luis, volvés a un fútbol que te sintió muy bien porque habías tenido en la Universidad Católica un repunte como goleador siendo titular y con una gran Copa Sudamericana para lo que es el equipo de por medio. Así es, bueno, vuelvo a Ecuador como dijiste, por el simple hecho de que realmente me sentí cómodo también en Ecuador, hoy más que nada también tratando de recuperarme de una lesión que tuve y bueno, aposté también a un país que ya conozco y también existió, salió la posibilidad de ir a Liga de Quito que es una brillante oportunidad más que nada en lo futbolístico, y bueno, apostamos a eso y estamos como para cerrar todo en estos días ya. ¿Cómo quedaste con Minnesota? ¿Libre o te presta el equipo norteamericano? Bueno, en realidad yo con Minnesota firmé un año de contrato con ellos, ya terminó el contrato en diciembre del año pasado y bueno, estuvieron ahí también tratando de llegar a un acuerdo, pero ya había tomado la decisión de ir a Liga de Quito. ¿Vos, tu ficha sigue perteneciendo a Vélez? Sí, por un año y medio más con Vélez. ¿Y aquí pesó tu voluntad o también era una injerencia de Vélez para que te vengas al fútbol sudamericano, Luis? Bueno, más que nada por el motivo también de que ya conozco el medio, ya la verdad que me fue bastante bien en Ecuador, entonces también creo que pasó por el lado más humano que otra cosa, de realmente la oportunidad y también en base a lo económico fue algo muy importante también en este lapso, así que decidimos ir para Liga de Quito con el fin también de tener una continuidad y buscar un mejor futuro. Como que creo que hubo una lesión de por medio porque habías arrancado bien fuerte en Minnesota, estabas bien, inclusive al equipo le había ido bien, pero después como que hubo un terreno perdido de lo que habías ganado al inicio de la temporada, ¿no? Sí, bueno, yo venía luchando también con una lesión en el tobillo después de la pandemia. Trataba de llegar a los partidos, pero con dolor y bueno, en la semana trataba de hacer todo lo posible, pero me tocó jugar varios partidos con una lesión que después, posterior a eso, terminé entrando a una cirugía que hoy por hoy ya estoy en la fase final de la recuperación. Liga tiene calendario internacional también este 2021. ¿Cómo viene un poco la agenda del equipo de Quito? Sí, bueno, Liga también arranca una Copa de Campeones que se organiza creo que a mitad de febrero más o menos, que juegan el MLE, Barcelona, Independiente del Valle y está Liga también, y arranca con eso y después ya también el campeonato y la Copa Libertadores.
¿Estás acostumbrado a jugar en la altura, Luis? Y yo creo que sí, no sé si por ahí me va a costar seguramente los primeros días, pero ya tengo noción de lo que es la altura, entonces como que puede ser que me cueste menos. Pero obviamente siempre es difícil. Pero la Católica es de altura, ¿no? También. ¿La Católica era de Quito? De Quito. Sí. Veo que el 5 de julio le hiciste 3 goles a Técnico Universitario y el 23 de noviembre 2019 le hiciste 3 goles a la Liga de Quito, Luis. Sí, me tocó, bueno, creo que a uno de los equipos que a quien más me tocó convertir al líder en el año, le hice 5 goles, algo así, y bueno, en la fase final le había hecho 3 goles en Casablanca. Luis, habías mencionado que pasa por un factor humano, una decisión personal y también por un tema económico, elegir la Liga de Quito o Ecuador, como es en este caso. ¿Vélez nunca fue una alternativa de buscar alguna revancha o hoy económicamente el fútbol argentino no es un buen lugar para estar? Bueno, más allá de lo económico también no recibí ningún llamado de la parte del cuerpo técnico de Vélez. Yo más que nada ya también después de terminar el contrato de Minnesota, los de Liga ya hicieron una propuesta formal y fue más que nada esperar el momento y aceptar porque realmente estaban interesados. Entonces también pasa por eso, porque ya había creo que un común acuerdo de parte de mía y también de Liga. Solo faltaba el resto que era hablar con Vélez. A ver, Luis, ¿cómo es el fútbol de la MLS? Varios jóvenes son fichados por esos clubes. Háblanos un poco de las características, cómo uno vive, cuál es el ambiente entre los profesionales allí en la liga de la MLS. Bueno, con mucho profesionalismo, la verdad que es una liga que realmente te da todo, no están en cada, como siempre digo, están en todos los detalles, construyen cada día algo mejor en base al fútbol porque siempre están innovando y haciendo mejor esa liga. Entonces también creo que en mi caso yo realmente disfruté después, más allá de la lesión que me impidió muchas cosas, 6 meses más o menos con tratando de sobrellevar una lesión que al final terminó más o menos dejándome a mitad de año ya sin jugar. Entonces para mí fue duro, pero más allá de eso yo sé que la liga es extraordinaria y tiene mucho por dar todavía. Perfecto. Entonces, viajás mañana, decías, Luis. Así es, mañana estaría viajando a la madrugada ya de la mañana. Muy bien, éxitos, Luis, en tu campaña en la Liga de Quito, una institución muy grande que tiene realmente un cuerpo técnico muy trabajador como el profesor Repeto, una hinchada maravillosa también, según hablan los conocidos, en este caso los que conocen el mercado ecuatoriano. Así que éxitos y muchas gracias por el contacto. Johnny, muchas gracias a vos y un cordial saludo y muchas gracias una vez más por lo deseos. Abrazo grande. Abrazo. Ahí está Luis Amarilla, ex Sol, ex Libertad, ex Minnesota, fichando por la Liga Deportiva Universitaria. Y veo que Liga perdió la finalísima contra Barcelona en tanda de penales. Liga había ganado la primera etapa, Barcelona la segunda. Esto en función a qué instancia le va a tocar a Luis, y uno supone fase de grupos. Y después entran Independiente del Valle y el ex equipo de Luis, la Católica. La Universidad Católica. Que es el nombre homónimo del equipo más conocido, que es el chileno. El chileno, sí. Por el equivalente a lo que pasa con nuestra academia. Siempre dicen el Nacional de Paraguay, por lo del equipo uruguayo. Así que Luis, que tuvo su experiencia allí en Minnesota, ahora entonces irá a un copero. Un ganador de la Copa Libertadores, como el caso entonces de la LDU. En Estados Unidos a él le corta la pandemia, porque arranca su equipo y él 2 partidos, 2 goles, 2 victorias consecutivas, y después la pandemia corta el fútbol como en todo el planeta. Y en el caso de la Liga de Quito, perdió esa final contra el Barcelona de los paraguayos, Riveros y Colmán, que ayer se despidió del Barcelona de Guayaquil. ¿Y dónde va? ¿Retorna a la MLS o...? Y su club es el Dallas. El Dallas. Ahí también se había roto el tema de los ligamentos. Para cuando estaba en un buen momento. En su momento sonó para Cerro, que supuestamente Cerro iría por él, pero el equipo de Chiqui fue
Por Mauro Boselli. Así que entonces, ya mirando de reojo, recordando que la Libertadores para estos equipos que citamos en abril, como lo de Cerro y Olimpia, para lo que va a ser entonces la fase de la Copa Libertadores de América. Y para cerrar por lo que hace rato decíamos con el tema de los diarios ingleses, vos sabés que cuando leía o veía la portada del diario The Times, ahí también está el tema de la dinámica, porque generó mucho ruido por la publicación en el Twitter, pero en la portada, vos sabés que ese mismo diario decía que ellos accedieron a algún documento, por lo que ayer comentamos con lo de la FIFA. Y vos sabés que decían que solamente por participar de la Superliga, ¿cuánto dinero le iban a dar? Sí. Más de $500 millones. Solamente por participar. No, solamente por decir, Johnny, ¿vos querés entrar en mi Superliga? Sí, acá tenés. No, o sea, de un dinero, porque ahí hablaban de 15 equipos fijos. Los 6 ingleses, que iban a ser los 2 Manchester, Liverpool, Tottenham, Chelsea, ahí tenés los 6, ¿verdad? Creo que no. Arsenal. Arsenal, ahí tenés los 6. 3 españoles, 3 italianos, y daban algunos detalles del dinero. Sí. Y bueno, y ahí es donde dicen, con razón la FIFA dijo, no, era solamente un rumor, porque si hasta se hablaba de la plata, imagínate un poco lo que ayer estábamos diciendo. Es lo mismo que te digan acá, mira, en Sudamérica, la Conmebol, ¿cuánto gana el campeón de la Libertadores? Yo te ofrezco el triple. ¿Querés salirte y jugar uno? Además contra los más poderosos. Entonces, inclusive ahí decían el formato es 15 fijos, que 5 iban a entrar por una especie de repechaje, y los 20 equipos se iban a dividir en 2 grupos de 10, y ahí tenés asegurado que vas a tener muchos grandes partidos, y luego ver cómo jugás las siguientes etapas. Y ahí, bueno, por ejemplo, ese mismo diario en el impreso sacaba eso, pero lo que generó un impacto mundial, claro, pues estamos hablando de los Juegos Olímpicos y que en teoría le quedan 6 meses para el inicio, lo que generó inclusive el documento o el comunicado del Comité Olímpico Internacional. Así que 2 días movidos para los 2 entes importantes, ayer la FIFA y hoy el COI. Muy bien, estamos en contacto con Leandro Sánchez, colega de Radio Parque Patricios. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, un gusto. Igualmente, Leandro, te saluda Johnny González aquí con Daniel Chun, Darío Martín Ibarra. Consultando sobre el caso Saúl Salcedo, ayer hubo reunión de la comisión directiva de Huracán y la decisión es no vender al Olimpia a Saúl Salcedo, o es no vender definitivamente a este zaguero centro paraguayo, Leandro. A ver, la realidad es que hoy en día la situación en Huracán, la situación institucional de Huracán es compleja, ¿no? Es complicada porque están previos a un proceso eleccionario, va a haber elecciones el próximo 7 de febrero, si la situación de la pandemia lo permite, ¿no? Porque esto tendría que haber sido ya el año pasado, en el 2020, y tuvo que posponerse por una cuestión lógica, así que todo indica que el 7 de febrero va a haber elecciones en Huracán, y bueno, hay una situación en la que se debe aprobar estas cuestiones en comisión directiva. Ayer la actual comisión directiva de Huracán ha decidido no venderlo por el momento, ¿sí? Por el momento se ha desaprobado esto, porque la oposición hoy tiene mayoría dentro de la comisión directiva, así que en realidad la idea del presidente Alejandro Nadur era vender a Salcedo a Olimpia, no fue aprobado, pero tampoco es una decisión final, ¿sí? Lo que se plantea es esperar quizás hasta la fecha del 7, que no, desde Huracán no se sabe si Olimpia estaría dispuesto a esperar tanto o hacer una nueva oferta para esa fecha, pero por el momento no se ha aprobado por las condiciones que Olimpia quería, ¿no? Para nosotros, Leandro, para los que no estamos permanentemente en el día a día con Huracán, el presidente Nadur, ¿cuántos directivos están como opositores? ¿Cuántos directivos son los que dijeron no a la decisión de vender a Saúl Salcedo? Y bueno, ayer hubo 16 votos en contra, ¿sí? Así que por mayoría se ha decidido esto. Es un número muy importante. Sí, es un número muy importante y también se sabe
que el mismo jugador quiere permanecer en Paraguay, que ya tenía deseos de volver a su liga de origen, de estar en su país, y que tenía todo prácticamente armado como para no regresar a Huracán. También esa es la situación de conflicto, y por eso no creo que esta sea la última decisión o la decisión final. Habrá que ver si Olimpia tiene la paciencia y el tiempo necesario como para esperar que Huracán pueda acomodarse institucionalmente como para poder aprobar la venta o no, pero desde el club saben que Salcedo no tenía planes de regresar. De hecho hoy arrancó la pretemporada sin él, así que es una situación la verdad complicada, más allá de la venta o no, porque Huracán, si no lo vende, creo que va a tener un problema para poder repatriarlo. Y eso quiere decir que antes de esos primeros días de febrero no habrá modificación, salvo que se mejore la oferta que se ha mandado desde el Olimpia, o indefectiblemente habrá que esperar a esa siguiente reunión que mencionabas. A ver, yo creo que si la oferta es superadora, se podría llegar a llamar a una nueva reunión de comisión directiva. Lo cierto es que ya quedan unas 2 semanas, ¿no? Es el 7 de febrero, está muy próximo, y dudo que esto se vuelva a plantear en breve. Repito, quizás si la oferta es superadora y pueden llegar a un acuerdo como para hacer una nueva reunión de comisión directiva, Huracán lo va a analizar. Tengo entendido que la oposición que ayer votó que no se venda, lo hizo por una cuestión, primero de términos, porque Olimpia había ofrecido pagar en tres cuotas, y segundo porque la primera cuota se cobraba bajo el mandato de Alejandro Nadur, es decir, antes del tema eleccionario, ¿no? Y estaba como ese tire y afloje en cuanto a cuál era la comisión directiva que iba a recibir ese dinero, qué se iba a hacer con él. Entonces eso fue un poco lo que trabó la venta. En cuanto a la idea, en cuanto a la ideología del club, no veían con malos ojos de que Salcedo migre, de que Salcedo vuelva a Olimpia por esta cuestión que les comentaba recién, porque se sabe que el jugador tenía deseos de estar en su país y de no jugar más en Huracán. ¿Cuánto tiempo más de contrato tiene con Huracán, Saúl? Y Saúl tiene hasta el año que viene, tiene hasta fines del 2022. También el contrato todavía tiene, pero también es un problema si el jugador no quiere volver, lamentablemente si no se soluciona terminará en un conflicto FIFA, que es lo peor que le puede pasar tanto a Saúl, tanto a Huracán, tanto a Olimpia también, que era el interesado, ¿no? El caso Libertad, también dicen que fue una oferta muy importante y que hasta le interesaría a la gente de Huracán venderlo a Libertad, pero el jugador quiere jugar en Olimpia, Leandro. Sí, es cierto, se estimó muy rápido la oferta, no trascendió si fue de parte más del jugador que de la dirigencia, pero no se llegó a ningún acuerdo con Libertad. ¿Y qué va a pasar con Saúl? ¿Él tiene que retornar ya o existe una posibilidad que él pueda ya trabajar en Olimpia esperando esta decisión de la directiva? Pero mira que si hay contrato de por medio, tiene que volver. Huracán, si él no vuelve a entrenar, está faltando su trabajo. Sí, abandono de trabajo. Exactamente. La realidad es que Saúl ya debería estar acá, ya ayer debería haberse presentado a realizarse los hisopados correspondientes, no estuvo, así que por eso planteo, más allá de la venta o no, más allá de la aprobación de su vuelta a Olimpia, hay un conflicto en el medio porque Saúl hoy debería estar trabajando con su plantel, ¿no? ¿Esta reunión fue solamente para analizar la oferta del Olimpia o también se analizó la oferta de Libertad? Porque aquí el presidente de Libertad mencionó que estaba en campo de Huracán porque habían hecho la oferta. No, ayer solamente se trató el tema de la oferta de Olimpia. La de Libertad por lo pronto estaba desestimada, se habló de la posibilidad de que Saúl vuelva a Olimpia, pero bueno, como decíamos recién, ha quedado desaprobada. Eso quiere decir que más allá de la voluntad del jugador, la oferta de Olimpia era mejor que la oferta de Libertad. Eso en realidad no me consta, es lo que decía recién, por lo menos acá no trascendió si fue una cuestión solamente dirigencial, si fue una cuestión también de que el jugador había decidido por Olimpia. La realidad es que eso estaría faltando la verdad si te dijera una cosa o la otra. No ha trascendido realmente el porqué de la desestimación de la oferta de Libertad, ¿no? Ayer, por ejemplo, el presidente de Libertad, el doctor Ditore, decía, parece que Huracán tiene mucho dinero, por eso habría rechazado la oferta de Libertad.
Sí, lo he leído y de hecho, a ver, muchos hinchas se han manifestado también en redes sociales diciendo que se tendría que haber aprobado, tanto por la situación económica de Huracán como la de Saúl también, pero bueno, lo cierto es que, a ver, quienes manejan hoy el club, las cúpulas de Huracán y el presidente Alejandro Nadur querían que esta operación se lleve a cabo, querían que esta operación se realice, más allá de que para Huracán quizás no sea el negocio que esperaban. Yo creo que desde Huracán pensaban que a esta altura Saúl tendría alguna oferta importante de México o de Europa y lamentablemente no fue así, no ha jugado demasiado durante el último semestre, así que desde la cúpula sí querían venderlo, pero bueno, no, en reunión de comisión directiva no pudieron llevarlo a cabo. ¿Cómo anda el ojo del Huracán? Bien, viviendo esta previa de elecciones, que como ustedes ya sabrán también, cuando hay elecciones de por medio hay clima un poco tenso, un poco molesto, un poco pesado, pero bueno, ya próximos también al arranque de un nuevo torneo aquí en Argentina, así que bueno, tratando de informar de la mejor manera que se pueda, ¿no? Perfecto. Leandro, muchas gracias por el tiempo, seguiremos molestándote porque aparentemente esta novela va a continuar, se alarga un poco, así que permanente contacto contigo, Leandro, muchas gracias. Totalmente, no hay ningún problema, un gusto, tarde lo que necesiten. Leandro Sánchez, de Radio Parque Patricios, El Ojo del Huracán, se llama su programa. Un programa partidario de Huracán. Y como decís, qué novela, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, hay muchos elementos, arrancando por haber una especie de puja entre Olimpia y Libertad. No hay mucho que agregar con el tema de la rivalidad. Y que cuando se mencionaba lo del testimonio de él, de la familia, y era bueno, y ahora entra a tallar esta cuestión política, porque fíjate, vos sabés, mientras el colega comentaba el tema de los votos de la oposición, uno trataba de decir qué caso parecido acá hemos tenido en el fútbol paraguayo, y prácticamente no hay de este tema, de estas figuras. Lo que sí, por ejemplo, a mí me viene a la mente es lo que ocurrió en Cerro con el caso de Juan Escobar. Juan Escobar, sí, eso fue el... O sea, en el tema en ese momento el departamento de fútbol también tenía el aval de quien era presidente, Raúl Zapac, con Ariel Martínez. Y recuerdo que, por ejemplo, acá sale Juan José Zapac a hablar, el vicepresidente, Maya Finanzas, pero acá como que sabíamos el tema de la sartén. Sí. Y él dice, no, o sea, hay que venderlo. Acá sí me sale en primera persona singular porque dice, no, yo tengo que venderlo para el tema. Entonces, un caso donde uno diga, mira, el presidente decía una cosa, pero se termina haciendo otra, y no es una cuestión de oposición. Era el vice, el hermano, el hombre que era el expresidente, pero acá, fíjate cómo... 16 votos en contra tuvo Daniel. Pero no, a lo que voy es, vos podés tener 16, 20, lo que sea, pero acá como que no estamos acostumbrados a que, por ejemplo, la oposición le diga, espera, no, esto no se puede hacer. Cuando el presidente decía, todo bien, a ver, el presidente quiere, el jugador quiere, está la oferta, y lo que decía el colega, no, inclusive que el pago, la primera cuota del pago iba a recibir el presidente, que se va a ir. Entonces, o sea, son elementos que te hacen, y lo que ayer nos decía, no sé si fue ayer o anteayer, el presidente de Libertad y Torres. Ayer. No, porque se lo escuché entre comillas medio molesto diciendo, espera, porque por eso le hacía la consulta. O sea, se reunieron para rechazar la transferencia en sí, o era para rechazar la propuesta de Olimpia. Yo quiero creer, Dani, que no solamente rechazan la propuesta de Olimpia porque es baja, sino que consideran que el jugador vale más que la propuesta de Libertad y que la propuesta de Olimpia. Entonces, rechazamos, porque aquí si hay un rechazo, imagino que en consecuencia debe haber una inclinación si el deseo es vender. Si se rechaza la oferta de Olimpia, damos a la de Libertad porque tiene un mayor monto económico o un método diferente que garantiza el ingreso del dinero rápidamente. Pero aquí no cuadra que se rechace la de Olimpia ni se evalúe la de Libertad, y quiero pensar que ninguna de las dos convence porque no alcanza ni siquiera lo que vale el jugador, que si lo ponemos en otro mercado vamos a sacar más dinero
y vender un porcentaje mayor. Claro, pero yo entendería eso si hay una oferta de lo que decía el colega de un fútbol mexicano o del fútbol europeo, que era seguramente la idea de cuando Huracán lo compra, más allá de todas las penurias que uno escucha del manejo del fútbol argentino en general, sí, y específicamente con Huracán. El caso de Anthony Silva también fue un claro ejemplo del manejo del equipo de Parque Patricios, pero yo iba por el tema hasta de una cuestión política, cuando dicen, no, pero la primera cuota la iba a recibir el presidente saliente, o el presidente que, y la oposición, porque, o la otra es, no, quieren hacer esto para que Olimpia le levante la oferta, y que ahí ya sería una cuestión o sea, hilar demasiado fino, sí, donde no hay garantía. Donde voy al tema de la palabra, porque por eso le decía, ¿cómo es? Porque fíjate, el 7 de febrero es el partido Olimpia Libertad. Exactamente, sí, el domingo 7. Lo que te digo es, si vamos también a una cuestión de disponibilidad, ellos se reúnen para esa fecha. Olimpia, acá ya desde un análisis futbolístico. Sí. Cuando charlamos con Gorosito, inclusive cuando le planteaba el rasgo distinto entre los zagueros que podría darle Saúl, ahí es donde inclusive dice, sí, capaz, mira, si viene hasta puedo jugar con línea de 5, con línea de 3, porque vos sabés que indefectiblemente necesita uno rápido, mientras que en una línea de 2 o línea de 4, con 2 zagueros, te puede dar, aunque siempre lo ideal es 1 y 1, ¿verdad? Entonces, igual en ese momento, yo no sé si por su conocimiento o por lo que manejaban, con Saúl Gorosito hablaba más en potencial, mientras que con Chelo y con López era ya prácticamente cerrado, sí, dando a entender lo que podría ocurrir. Entonces, desde ese lado, también preguntar, Olimpia tiene margen para mejorarle la oferta, y si esa mejoría implica que se reúnan más rápido los de la dirigencia para aprobar, o eso significa, o sea, yo hago un esfuerzo máximo de mejorar la oferta, igual tengo que esperar a que termine la primera fecha de un jugador que recién en ese entonces estaría acoplando al equipo. Sí. Entonces deja algunas cuestiones, reitero, hay algunos elementos muy sui generis en este caso de Huracán. Sí, señor, vamos a ampliar el tema Olimpia, 12:26. ¿Cómo te va, mi querido Gerardo? Buenas tardes. Hola, Johnny, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Para hablar del primer partido que animó en la mañana de hoy el equipo de Daniel Garnero, Libertad. Victoria por 2-1 sobre River, el equipo que dirige actualmente Mario Jara. Los dos tantos del cuadro... Gerard. Señor. Espera un ratito aquí. Estamos con Daniel, con Darío. Me dice producción, te saludo, mi querido Gerardo. Estás desde muy temprano al pie del cañón, así que te parece. Convocamos a Vallemí, a Edgar Luis, y después detalles de lo que ha sido el amistoso del equipo del Guma, que se prepara para el campeonato y también para la Copa Libertadores, mi querido Gerardo. Sí, señor, con gusto. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Atención Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre.
Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565, casi Cerro Corá, o al 021-492-811. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En Cambio Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. 12:30 en todo el país. Ahora sí, mi querido Gerardo, lo que ha sido el amistoso del equipo del Guma ante River. Victoria de Libertad 2-1, Gerardo. Así fue, en la mañana de hoy se dio ese primer amistoso por parte de Libertad. River ya, en este caso, cumplió su segundo amistoso. Se significó en el predio de la Fuerza Aérea, donde Libertad viene cumpliendo los trabajos de pretemporada en la zona de Ñuguazú. 2-1 decía el marcador a favor de Libertad, con 2 tantos de Rodrigo Bogarín y el descuento por parte de Dionisio Pérez para River. El equipo de Libertad salió con Carlos Servín en portería, Iván Ramírez, Javier Báez, Diego Viera y Ayrton Cobo, el uruguayo que la temporada pasada estuvo prestado en Nacional de su país y ahora vuelve y aparece en la formación titular que ensayó en la mañana de hoy Daniel Garnero. Héctor Tito Villalba apareció volanteando por el sector derecho. Los volantes de contención fueron Alex Mejía y Blas Cáceres. Rodrigo Bogarín apareció por el costado izquierdo del avance Gumarelo y en punta Sebastián Ferreira junto a Oscar Tacuara Cardoso. Hugo Martínez por Blas Cáceres y Julio Enciso por Tacuara Cardoso, las dos variantes que ensayó Garnero en la segunda parte, repito, en un partido que duró 60 minutos, 30 minutos cada tiempo. 2-1 a favor de Libertad. River alineó a Daniel Ascona, su nuevo portero, Orlando Gallardo de zaguero lateral derecho, últimamente en San Lorenzo, Alex Garcete estuvo últimamente en General Díaz, Gustavo Jiménez estuvo jugando en River, sigue. Marcos Acosta Roja, ex Cerro Porteño, apareció de zaguero lateral izquierdo. Marcelo La Hormiguita González, de volante por derecha, Osmar Molinas, Ignacio Miño y Diego Godoy, el medio campo del Quelito. Pablo Ceballos y Juan Anangonó, el ecuatoriano en la avanzada del cuadro riverista. Aldo Quiñones por Osmar Molinas, el Piru Alberto Contreras por Marcelo González, Dionisio Pérez por Pablo Ceballos y Luis Jiménez por Alex Garcete, las variantes que ensayó Mario Jara en el partido de entrenamiento que, repito, duró 60 minutos y el marcador favoreció a Libertad por 2-1. En la tarde de hoy, 17:30 horas, en el mismo escenario, el predio de la Fuerza Aérea va a ser nuevamente el escenario de la otra prueba que tendrán estos mismos equipos, Libertad y River. Deduzco
que por lo que apareció esta mañana en el equipo de Garnero, en la tarde podrían aparecer Martín Silva, Rodrigo González, el juvenil de las inferiores, que hizo muy buena Copa Paraguay, pues titular todo en este certamen el año antepasado, de zaguero lateral derecho. Daniel Bocanegra por fin va a poder jugar de zaguero central. José Canales puede jugar por el lado izquierdo para hacer pareja con el colombiano, y Leonel Baglioni de lateral izquierdo. Antonio Vareiro, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Pedro El Rayo del Valle en el medio campo, y Adrián Martínez junto a Iván Franco, lo que probablemente pondrá en la tarde de hoy Garnero para medir nuevamente a River. 17:30 horas, partido de 60 minutos, 30 minutos cada tiempo en estas pruebas que ensayan tanto riveristas y liberteños. Johnny, compañeros. El caso de Vareiro, Gerard, ¿él está lesionado o simplemente no perdió el puesto de volante por derecha? Vareiro, en la pretemporada, por ejemplo, integró el equipo con Carlos Servín, Rodrigo González, Aldo Zárate, José Canales, Baglioni, Antonio Vareiro, Álvaro Campuzano, Blas Cáceres, Julio Enciso, Rodrigo Bogarín, Oscar Cardoso. Viene en una etapa de absoluta prueba con relación a los equipos por parte de Garnero, y se entiende, para conocerlos, para saber el potencial de cada uno, más allá de que lo conoce, porque hace tiempo que lo ve, pero es otra cosa trabajando en el día a día. Merlini es el que se encuentra, es decir, que no se encuentra en condiciones, por eso no es tenido en cuenta para estos partidos de prueba, Johnny, compañeros. Pero Antonio Vareiro está en la consideración del técnico. Ahora, si arranca o no de titular, eso lo sabemos cuando arranque el campeonato, y es decir, en la semana cuando Garnero vaya afinando la formación titular. Pero por de pronto hoy jugó Héctor Villalba, Alex Mejía, Blas Cáceres y Rodrigo Bogarín en el medio campo. Seba Ferreira junto a Oscar Cardoso, la ofensiva del cuadro repollero, Johnny. Perfecto, entonces el primer partido del conjunto Gumarelo. ¿Te parece, Gerard? Convocamos otra vez a Edgar porque estamos muy atrasados. Entró Mazzoleni, Daniel Mazzoleni. Hoy el doctor Sequera hablaba de la posibilidad de tener ya la vacuna dentro de muy poco tiempo. Esto seguramente para el clausura podríamos ya tener, no sé si normalidad, pero por lo menos... No, que normalidad. Hablo de nuestro campo, de tener un poco más de público en los escenarios. ¿O primero, te parece que el año completo? No, es que primero, fijar, porque te dicen no, en febrero, y ni siquiera te pueden decir qué vacuna es. ¿Qué vacuna? ¿Cuánto? Porque te dicen 3 millones, y recordemos que salvo la de Johnson & Johnson, sí, todas son 2. Claro, doble dosis. 28, de acuerdo si es Pfizer o Moderna. La de Pfizer acá, por ejemplo, no tenemos la infra. Sí. Para más, Daniel, te dicen... O sea, a lo que voy, Johnny, es... cuando... O sea, uno podría hacer cierta aseveración o planificación de acuerdo a cuán certera es la información que te dan. Sí. En esta conferencia no había demasiada certeza. No, nada de seguridad. Yo hablaba más bien de lo que decía hoy Guillermo Sequera Mabel en, claro, pero a la gran 730. Suponiendo que, no sé, porque ese era el tema cuando te dicen, en el primer trimestre. Y el primer trimestre puede ser 1 de enero o 31 de marzo. Segundo semestre puede ser 1 de abril o 30 de junio. Claro. Hay un mundo de diferencia entre eso. O sea, y después... suponiendo que para el 16 de febrero tengamos 3 millones, reitero, esto es una feroz suposición porque no hubo claridad desde ese lado. Ya yo voy a decir, bueno, el tema de las prioridades, y en el caso del fútbol en sí, yo creo que primero van a ir por los jugadores, para el tema el tema del testeo. Sí. Porque con la vacunación vos ya evitas el testeo, según lo que se quiere buscar un poco desde cierta inmunidad. Igual vos lo que escuchás es, aunque vos estés vacunado, no es que el que fue vacunado ya puede andar sin tapabocas. Claro, no, al contrario, hay más se tiene que cuidar, porque vos estás con la vacuna
no sentís absolutamente nada, pero podés... Lo que ocurre con los asintomáticos. Sí, o sea, podés llevar la enfermedad. Entiéndase, lo que todavía la ciencia está analizando es si con la vacuna vos generás la inmunidad para que no desarrolles complicaciones severas, o prácticamente es imposible que el virus vos seas un transportador para seguir enfermando. Al no haber certeza de que es lo primero, en todo el mundo, inclusive en países que empezaron ya hace más de un mes la vacunación, se les sigue instando a la gente que fue vacunada que sigan utilizando los tapabocas, distanciamiento físico, el tema de no aglomerarse. Entonces se sigue, o sea, entonces la ecuación es, si la vacuna es evitar las complicaciones severas, en el caso de lo que vos planteás de la gente, la normalidad, se supone que no, sí. Porque lo que se dice es que esa gente no va a tener complicaciones del virus en el desarrollo de la enfermedad, pero tranquilamente después vuelven a sus casas, donde viven los abuelos y todo eso. Entonces, ahí ya tendríamos que hablar de un todo, ¿verdad? De un porcentaje alto. Lo único que, en teoría, en comparación a otros países, es una ventaja para Paraguay u otros países, el tema de la población, la poca población. O sea, porque viste que... No nos complicamos tanto en ese aspecto. No, en el tema de la cantidad. Pero ahí, bueno, después va a estar el tema de la logística y todas esas cuestiones. Yo creo que en el fútbol todavía... todavía no. Para más, te dicen, bueno, vamos a vacunar, y con justa razón, a la gente que trabaja en hospitales, con la salud, a las personas mayores, a los adultos mayores. Entonces, me parece que si uno no forma parte de ese círculo, la vacuna no le va a llegar. Y te hablan de números, Daniel, de 100.000 dosis. Había sido 100.000 dosis, no son para 100.000 personas, sino para 50.000, porque son dos dosis. Claro, pero eso siempre fue así. El tema que inclusive en otros países se llegó a debatir, y ahí es donde vamos, el tema del criterio político y del criterio médico. Repito, salvo la de Johnson & Johnson, que también fue una decisión de la empresa de ir a 2 o probar con una. Todas las otras fueron de a 2. Entonces, desde ese concepto, hubo países donde se planteaba lo que vos decías. Espera, ya que hay una especie de tardanza, ¿qué hacemos? Con estas 100.000, utilizando el número que vos dijiste, con las 100.000, yo le doy a 50.000 personas y espero las 3 semanas, si es Moderna, o las 4 semanas, si es Pfizer, para darle a las mismas 50.000 personas la segunda dosis, o le doy a 100.000 personas todas estas dosis y luego quiero ganar tiempo porque quiero creer que la primera dosis ya le está generando cierto... Y la parte médica no, pero los ensayos se hicieron con la premisa de las 2, no de una y después vemos. Por eso se desechó por ahora, porque en algún momento se planteó en esos países que recibían decir, espera, ¿qué hacemos? Y en el caso de Paraguay, por lo menos los números van a ser menos complicados si es que llegan, o sea, si es que llega la cifra que se dijo. Pues si son 3 millones, 1,5 millones para una población de 7 millones, vas a estar cubriendo por lo menos a la gente que está en la primera línea, la gente que son adultos mayores, la gente que tiene enfermedad de base, la gente que se dedica a los trabajos esenciales, en comparación a otros países que tienen 300 millones, 100 millones de habitantes. Muy bien, 12:42, ya retornamos con Gerardo para hablar de Guaraní, pero antes, Edgar Luis González. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. 12:44. El caso de Guaraní, mi querido Gerardo, está para fichar Jonathan Gómez. Decías, esta información, fue el martes. Ya anticipaba el compañero el caso de Jonathan Gómez y creo que se va confirmando. El que va a ser... ¿Qué es, Daniel? Extremo, volante por derecha, centro delantero no, delantero. No, claro, si llevamos a la jerga moderna, el extremo, el segundo delantero, segunda punta, lo tuvo Costa en Santa Fe. Sí, Independiente Santa Fe. Y si no me falla la memoria, él jugó contra Cerro. Sí. Esa serie que Cerro le gana con el gol de Cecilio. 2 goles le hizo Cerro en Colombia. Y después aquí le hizo 1. 3 goles le hizo Cerro. No, por eso, penalero. Y ¿Penalero? En esa jugada de la mano ahí, pero uno recuerda esas características. Y creo que también habrá sido fundamental lo del conocimiento de Costas para el pedido en esto de Guaraní, que no, pero el técnico pidió, no pidió, no, pero tenemos nuestro departamento de scouting para lo que significa entonces el nombre que mencionas. Aquí me dice un oyente que le pregunta a Gerardo sobre Fabinho. Estamos yendo al mercado brasileño, Daniel. Hablábamos ayer, muy pocas salidas hacia Brasil. Cerro trae a Mateus y ahora Guaraní aparentemente también iría por un volante brasileño para completar su plantel. Recordemos, ayer Fernando Fernández confirmaba su continuidad en Guaraní. Estaba la posibilidad de volver al fútbol del exterior, pero Guaraní lo va a tener por un año más. Bobadilla, 5 partidos fuera. ¿Cuánto habrá incidido esa sanción? ¿Verdad? Exactamente. Yo creo que agilizaron allí las negociaciones para... O hacer un esfuerzo máximo, ¿verdad? Ante esa situación. Pues yo me acuerdo que inclusive en los primeros días de enero se decía que Fernández no seguía, y que iba a continuar su carrera en el fútbol extranjero. Pero sí, era un poco lo que anunciaba de parte del propio club. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que cambió? Y yo creo que la cantidad de partidos de suspensión al que era el otro centro delantero, recordando que Guaraní también tiene doble competencia, ya que es el primero en arrancar la fase de la Copa Libertadores como lo había hecho el año pasado. Entonces yo creo que también hubo un esfuerzo para que Fernández siga en el equipo aurinegro. Vuelvo contigo, Gerardo. Señores, esta vez para hablar de la origen, así como ya lo están haciendo ahí en la gran mesa de ABC Cardinal, Johnny. Ahora quiero hacer una pequeña salvedad nada más antes de ir al margen aborigen
con relación a Daniel Bocanegra. Él no arrancó la pretemporada porque se tenía inconvenientes de salud, ya después se había acoplado y ahora lo hace con normalidad, pero vamos a ver si va o no hoy de entrada en el cuadro de Daniel Garnero en el segundo amistoso que se tiene previsto para las 17:30. Aldo Zárate puede aparecer ahí con José Canales, de una de las alternativas que maneja Garnero. Eso por el lado liberteño, y definitivamente por el lado guaraní, bien así como lo anunciaba Johnny. Fernando Fernández ayer cerró a favor de Guaraní su continuidad, porque estaba también en duda, porque el Tigre, el dueño de un equipo mexicano, el dueño de su pase, ya no quería cederlo a préstamo, pero arribaron a un acuerdo directivos mexicanos y aborígenes para que el queso siga perforando redes en el fútbol paraguayo. Lo de Jonathan Gómez, vamos a ver, como suele decir Gustavo Costa, si no lo tengo aquí al jugador, si no lo tengo aquí frente mío, yo no quiero aventurar ningún tipo de dar por hecho la concreción del jugador, del traspaso a favor de Guaraní, pero nos dicen que ya está prácticamente acordado, nada más tendrá que llegarse hasta nuestra capital para firmar, y lo demás jugar por Guaraní Jonathan Gómez, el argentino de 31 años, que en sus inicios había aparecido en el fútbol de su país defendiendo los colores de Rosario Central, y lo hizo con buen suceso a tal punto de que sí se concreta el traspaso a favor del aborigen, va a ser su club número 11, 12, una cosa de esas, porque jugó bien en casi en todos los equipos donde estuvo, salvo en algunas excepciones. Una buena adquisición que ojalá se dé a favor del cuadro aborigen. Y por otro lado, siguen trabajando con los refuerzos que se espera con ansiedad por el Instituto de Dos Bocas para que se concreten los ansiados Julio Villalba puede ser también una ficha para Guaraní, Gerardo, o sí, se está trabajando, Johnny. Puede ser. No que queremos dar nombres porque la propia persona que está trabajando, porque han cambiado de política ahora, es otra persona, son otras personas los que están viendo los refuerzos en estos momentos en Guaraní. No se trata de la misma persona que vio en otro momento, por ejemplo, los Merlini y otros valores que llegaron en el caso de Maná y compañía y últimamente a Guaraní. Cambiaron de política, por eso se reservan mucho los nombres, pero igual a veces salta, como este caso de Jonathan Gómez. Y con relación al equipo, esta tarde vuelve a trabajar en el predio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque está concentrado en el hotel de la Confederación el equipo de Gustavo Costas, Gaspar Servio, Alexis Villalba, Ángel Benítez, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Fue el equipo en la zona defensiva ayer cuando hizo un picado de fútbol. Nicolás Maná, Jorge Morel, Rodrigo Fernández Cedrés y Miguel Benítez como cuarto volante. Antonio Marini y Fernando Fernández completaba el 11 de Gustavo Costas, quien sigue esperando ansioso los refuerzos para el aborigen. Rodrigo Quintana es un central. Isaías Franco es un volante de 19 años, de estatura pequeña pero con mucha habilidad. César Alonso es volante, Alcides Barbote es lateral derecho, Néstor Esqueche es delantero, Gustavo Vargas es central, tiene muy buenas condiciones, yo lo he visto en alguna ocasión en las inferiores, tiene 1,85 m, 19 años, y Brian Fernández, delantero, los 7 chicos de las inferiores que trabajan con el plantel principal en la pretemporada a las órdenes de Gustavo Costas, Johnny, compañeros. Perfecto. Aquí pregunta, no sé si Jonathan Gómez es el mismo que le marcó a Cerro. Sí, 3 goles en Asunción, ¿no? Sí. Jugando para Independiente. Independiente de Costas. De Costas, sí. Y terminó perdiendo ese partido. Gol de Cecilio. Sí. Muy bien. Aquí un oyente, no sé si es para vos o para quien Gerard dice, Hernán Barcos, supone, pregunta. No, y tiran nombres.
en las redes sociales a veces una diversión, a veces un dolor de cabeza, como uno quiera tomarlo, pero sí, 36 años y si tiene cuerda aún. Creo que a partir de su estancia en Guaraní salió a ganar Copa Libertadores con la Liga de Quito, creo que también lo hizo con Gremio de Porto Alegre, con un campañón incluso seleccionado por su país en algún momento, sí. Hernán Barcos. Y también aparece en las redes sociales que lo pueden repatriar de vuelta. Vamos a esperar, vamos a mantener la calma. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. A ustedes, señores, muchas gracias. Ahí está Gerardo hablando de Libertad, hablando de Guaraní, aborigen que va a sumar, tiene que sumar, o en todo caso recurrir a jóvenes. Sí, porque se fueron jugadores que eran titulares, que hasta te diría claves en el equipo de Gustavo Costas, y aquí no han llegado. Si buscamos la jerarquía a la altura, no han llegado futbolistas que puedan reemplazarlos. Sí. Jonathan Gómez nació el 21 de diciembre de 1989 en Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Argentina. 1.71, bajito. Y es dirigido por Gustavo Costas, entonces existe esa facilidad de contar con él. Sí, debutó en el año 2008 en Rosario Central, actualmente en el Recife, pero rescinde contrato, queda libre. Mediocampista ofensivo, jugó en Rosario Central 2008-2011, Banfield, Real Murcia, Arsenal de Sarandí, Tucumán en el año 2014, Deportivo Pasto de Colombia 2015, Independiente Santa Fe 2016-2017, de allí pasa al São Paulo 17-18, va a Al-Faya Fútbol Club, esto es Arabia Saudita, 2018, vuelve a São Paulo 2019-2020, juega en el Alagoano 2019 y en Recife 2020, y aquí esta página lo pone como futbolista de la Liga de Quito, pero Gerardo maneja la información que está cerca, Jonathan Gómez, de fichar por Guaraní, la posibilidad de esta manera de reencontrarse con Gustavo Costas y Jonathan Gómez. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas, produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro. Con Activa Nafta 92 pagas 4.840 guaraníes por litro. Y con Forza Nafta 96, 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago. Promoción válida hasta el 31 de enero.
Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. 12:57. No, 59 ya. 57 dice ahí, No, a ver no, si... pero- 59, perdón, Claro, 59. claro. Perdón, señor Chun. No, por favor. Johnny, que es nuestro... Yo soy leyenda ahí. Hoy y mañana ya... Un pequeño descanso Bien, para dar bien, paso a bien, los bien, compañeros. bien. Desde el lunes, Federico estará ya bien temprano con la señora Mabel, después Cardinal Deportivo, y a partir del 5, Ariel Julián, ya para lo que va a ser el campeonato, y también Wilson. Vamos recuperando a... Sí. Hablando de eso, vi que A los titulares. Cachorro dio positivo, y anunció, ¿verdad? Él lo anuncia personalmente en su cuenta de Instagram porque el América había comunicado 6 positivos entre jugadores, integrantes del cuerpo técnico y auxiliares. Y se da un día después de los 19 casos en Monterrey, que fue rival del América el fin de semana. Sí. Vos sabés que en ese concepto en Barcelona decían que alerta porque hubo 2 casos positivos en el Cornellá, el equipo al cual se enfrentó, y se dio esa particularidad que erró 2 penales. Barcelona igual fueron a la tanda y evitó lo que le había pasado al otro grande, al Real Madrid. Mucha gente pregunta, pero no era que jugar, no, esa era la Supercopa. La Supercopa, sí. Que tiene un formato distinto y que el año pasado habían jugado en Arabia Saudita. Sí, y que en realidad es un certamen, bueno, antes de la edición de Arabia Saudita, que arranca la temporada. Claro. Que abre el año para ellos. Claro, pero viste, Darío, que vos decís Supercopa y ya es una finalísima Sí. entre el campeón de la Liga y el campeón de la Copa. Y acá dijeron, no, vamos a hacer tipo unas semifinales, expandiendo. Y en la edición anterior justamente llegaron a la final los equipos que no habían ni ganado la Copa ni había ganado la Liga. Entonces eso fue lo que se jugó la vez pasada, y está en la Copa del Rey. Sí. Entre tanta confusión de una semana que y estas son las cosas que después sí pasan en el fútbol paraguayo. Pero qué desastre, qué vergüenza, qué el VAR, qué el arbitraje. Esta semana ocurrió algo que vos me pregunté, yo, y no sé, che. ¿Ustedes vieron el gol del Manchester City para abrir la victoria contra el Aston Villa? Mira, Dani, con lo, o pero sea, con el silencio, no usted recuerdo, me parece que no que recuerdo. no. Porque a ver, es una de esas jugadas que vos decís, bueno, pero esto es offside. Y estamos hablando de ligas que tienen VAR y el árbitro convalidó. Ese es el mismo día, porque Johnny, ¿se acuerdan que preguntaba qué hay hoy? Y yo te decía, hoy hay muchísimo fútbol. Hoy juega Manchester City, Manchester United, hay Copa Italia. Sí, y yo te decía también juega... Me dijiste, está la Serie A, y yo te dije, pero también hay la Serie A. Sí, Y me no, dijiste, pero ese fue Serie A. Hubo también el partido entre Juventus y Napoli. ¿A qué voy? Final de Copa. Sí. El Manchester City, que lo peloteó a Aston Villa, termina ganando en las postrimerías del partido y gana 2-0. Pero el gol que abre el encuentro es una jugada, y les voy a describir. Rodri, el volante del Manchester City, va a presionar al arquero argentino, que está pasando un gran momento, a Martínez. Sí. La pelota llega al medio campo y City mete otra vez la pelota a la zona de ataque. ¿Qué pasa? Entonces, el central de Aston Villa recibe el balón o intercepta el balón. Rodri, el hombre del Manchester City, está casi 10 metros adelantado. Cuando recibe el balón, Rodri, ahora está mirando. Ahora estoy viendo, sí, porque no recordaba. Pero igual le digo a la gente. El defensor del Aston Villa recibe el balón y quiere salir jugando. Allí Rodri, que venía de la posición adelantada, le roba el balón. Le roba, luego le habilita a Bernardo Silva y Silva mete un terrible zapatazo para marcar el gol. Los de Aston Villa dicen, bueno, esto van a anular porque o sea, el jugador dice, me acaba de robar a alguien que estaba en offside. Sí, que saca ventaja. Bueno, ese gol se convalidó.
y abrió una puerta en la Premier, donde inclusive el árbitro o el ex árbitro que estaba comentando el partido para la señal correspondiente decía, no, yo no entiendo esto. Igual después de la noche dijo, sí, porque entendían que era una segunda jugada. ¿Por qué cito los de Italia? Vos sabés que en Italia ocurre la misma jugada de una pelota que le quieren darle a Cristiano Ronaldo. Sí. Cristiano está en posición adelantada, intercepta al jugador del Napoli y Ronaldo, mientras vuelve del offside, ¡pum!, le puntea. Y allí en línea levanta la bandera. Entonces, en estos momentos en la Premier da la sensación de que abrieron esa grieta. Algo similar a lo que acá dijimos con la jugada de Roque en Villaliza. Pero el oyente que vio la jugada también se habrá quedado con la confusión. Hoy vos me preguntás y yo te digo, y eso en Inglaterra no se cobra y en Italia se cobra. Repito, Mira, o sea, que nosotros, Dani, tenemos una jugada de Copa Libertadores. La de Rafael Santos Borré. La de River Palmeiras. Sí, en que Pérez va. Claro, pero acá me parece que un cachito diferente, ¿sabe dónde? Donde no hubo intervención del hombre de Palmeiras. O sea, viste que de ese toque, donde sí, a lo sumo podemos debatir si la tocó o no tocó Enzo Pérez. Viste que Borré es quien vuelve y toca la pelota. Sí. Acá el tema es, porque ¿sabes cómo se justificó la Premier? Diciendo, pero esa es una segunda jugada. Entiéndase que el offside se mató cuando intercepta el hombre de Aston Villa y cuando sale jugando. Pero el de Aston Villa dice, espera, ¿y cómo querés que yo haga si yo no le veo? Está a mi espalda, y que esté a mi espalda significa que está offside. Entonces lo que ahora se está debatiendo, por eso yo creo que allí hay una leve diferencia a lo que ocurrió con la jugada de Borré en lo que era el 3-0, sí, en ese momento. Entonces allí lo que dicen algunos, espera, ¿sabes qué? Yo, equipo que estoy atacando, le voy a decirle a mi delantero que se ponga allí a 2-3 metros del defensor y que cuando este le toca, ahí vaya a presionar. Entonces es una jugada que, viste, cuando a veces se sobrejustifica y vos decís, pero este va a atentar contra el espíritu de la... Y yo creo que el gol del Manchester City entra un poco en esa categoría. Sí. Mira que ya vi movimientos de defensores, Dani, que, bueno, en este caso el defensor de Aston Villa no lo ve, no sabe que está detrás. No. Pero hay otros que sí se dan cuenta y que dejan, ante la presión del rival, dejan pasar la pelota hasta que se aleje el contrario, porque sabe que si presiona, le van a levantar el banderín. Claro. Entonces permiten que se alejen y allí salen jugando, algo que no ocurre aquí. Y entramos, la verdad, en un debate, Dani, porque si el defensor no ve y actúa haciendo contacto con la pelota, es otra jugada. Claro, porque vos sabés que si vos vas a la literatura de la regla del juego, está bien lo que hizo la Premier. Exactamente, para mí está bien. O sea, vos, luego de haber visto la jugada, sí, vos decís que está bien convalidado eso. Está bien convalidado. Pero eso, ahora, yo puedo decirte desde lo que es el espíritu. Espera, yo soy el defensor. Y si el parámetro de la jugada de la posición adelantada es justamente, yo como el defensor tengo que ser el último de mi línea. Sí. Y con esto yo no tengo la certeza de que yo tengo a un rival por detrás mío. Por eso es tan apasionante y por eso la Premier se justificó, porque si vamos a la literatura, ellos lo que dicen es, el jugador que está en offside ya no incide porque se terminó la jugada. Ahora, ¿cómo determinás el tema de la jugada? Porque yo creo que lo que ocurrió durante esta semana va a ser que la International y la FIFA, no tendríamos que colocar como ocurrió con el tema de las fases. ¿Desde cuándo lo de la mano casual en faceta ofensiva? Y fíjate que redujeron notablemente. Si llevamos al fútbol paraguayo, la jugada de Sol River, que termina en el gol de Sol, que se anuló allí, hoy en día no se anula. Porque dijeron, no, sabes que es muy larga. Andá a saber si la jugada del gol anulado a Messi contra Paraguay. Sí. Si dicen, espera, ocurrió, pero después hubo 30 toques. Y allí el tema del APP, la fase ofensiva de lo que significa.
Fíjate que en esta misma jugada tenemos opiniones divididas. Vos decís que para vos está bien. Sí, para mí, yo lo considero... Yo voy al tema del espíritu. Para mí no está bien porque el jugador en posición adelantada aprovecha su situación de offside para robarle la pelota. Y vos me dirás, ¿y cómo es lo que aprovecha? Porque está por detrás. O sea, el zaguero de Aston Villa no puede partir en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque tiene a un jugador adelantado que en algún momento va a intervenir. A lo que te digo es, yo entiendo lo que vos decís, pero espera, se terminó la jugada y después tendría que intervenir. Entonces, capaz, te pongo un ejemplo bien básico, hasta infantil para entender. Que la FIFA diga 2 segundos, 3 segundos, 2 toques. Por eso te decía, fue tan simbólico porque ese mismo día jugaron y Cristiano Ronaldo. ¿Y vos sabés cómo hace Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo toca la pelota, pero viste ese toque tipo los delanteros cuando definen y hacen negocios sabiendo que están en offside. Así toca, porque siempre fue así. Sí. Entonces, yo te digo, para mí no debió subir al marcador. Y repito, son de esas jugadas que ya ocurrieron. Llega a ocurrir acá en Paraguay y después se va a armar. Porque si yo me voy a ceñir a la literatura, puedo decir, no, pues está bien que no hayan levantado el banderín. Yo te digo, debieron haber levantado el banderín por esa jugada. O sea, y ocurrió en la Premier, que tiene un VAR, pero express. Lo que acá demoramos 1 minuto, ellos demoran 5 segundos. Es que hubo una queja porque el entrenador de Aston Villa, por lo que por esa jugada fue amonestado. Él se percata de la acción. A ver, vos viste la jugada, es un offside grosero. No, es que el jugador viene del fondo. Salvo que digan, no, pero justamente al ser tan grosero, el jugador debió haber... No, yo te digo, a ver, vos como defensor, vos sabés la regla del offside. O sea, vos si vas a jugar a la chique, vos medís de acuerdo. El defensor de ahora me van a decir, espera, yo ahora, además de tener que defender mi última línea, cuando tenga el balón, tengo que suponer que hay un tipo detrás mío que tranquilamente me puede robar el balón. O sea, tengo que hacer el giro. Entonces, o sea, yo te digo, para mí se debió anular, pero después, repito, vos ves la literatura y decís, mira, es un poco lo que... y allí fue determinante lo que declaró Portillo. Mira, si Portillo decía, si yo me sentí totalmente influenciado, me sentí totalmente obstaculizado por el movimiento de Roque. Entonces, cuando uno ve que no tiene nada que ver, por eso dijimos esa postura, más allá de que la dirección de árbitro se quiso justificar, justificándose, valga la redundancia, con la literatura. Por eso me parece que a veces tomar la literatura así, cuando vos ves, y por eso se generó esa gran polémica en Inglaterra, que los propios medios, vos sabés que al día siguiente dijeron, este es un vacío, se puede decir. Con el tema, lo que pasa es que con el offside ocurre eso, por eso te citaba lo de Portillo, o la jugada de Barreto en la finalización del 2012. ¿Cuántas veces vemos a los propios jugadores que a veces quieren, entre comillas, sacar ventaja, decir, no, este me molestó? Y depende del criterio del árbitro. Lo que ocurrió en Manchester es que para el árbitro, ese jugador que estaba en offside interviene ya en una jugada donde no estaba en offside. En una segunda acción, producto del contacto. Pero lo que te digo es, o sea, cuando pusieron eso, yo me imagino una jugada más convencional del jugador defensor que tiene la pelota y el que está en offside está a 15 metros corriendo en una diagonal. No el que está a 5 metros justo a la espalda y viene y al segundo que vos tocaste el balón te roba el balón. Y pasa porque verdaderamente el defensor no le vio. Yo creo que si le veía a Dani dejaba pasar la pelota y hacía esto de que vaya bien lejos, que retroceda y salga él jugando. Pero fíjate, ahora un técnico de la Premier le va a decir a su defensor, ¿sabes qué? Cuando venga un pelotazo, mira de reojo atrás y si atrás hay alguien, no la toques. ¿Y qué pasa, Daniel, Darío, si viene una pelota en el área, está un jugador parado frente al arquero, no frente al arquero, pero en su área, pero ese jugador se queda quieto y pasa la pelota a su costado, es gol?
¿Tendría que ser posición adelantada o...? No, acá porque yo como arquero, disculpa, voy a terminar. Yo como arquero puedo decir no, pero yo pensé que él iba a levantar la pierna. Te pongo un ejemplo de lo que pasó en el torneo local y yo al día siguiente, justamente fue un super sábado. Dije, ¿vos estabas acá? Después del partido Olimpia Nacional. Alcaraz. Fecha 1. Sí. A mí no me vas a sacar la cabeza que era un gol del Pollo, que no tuvo nada que ver el movimiento de Antolín para que Anthony no llegue. Es más. No lo engañó. Y aquella ve el argumento, y a ver, entiendo el argumento. Dicen, no, pero fíjate cómo Antolín quiere levantarse. Y por ende, ese movimiento engañó a Anthony. Yo veo la jugada y en ningún momento veo, tanto de la trayectoria, desde el punto de contacto que es el zapatazo de Recalde, al movimiento de Anthony, para ver, acá hubo una interferencia. Y es un movimiento que voy a decir, bueno, ahí le puedo ayudar. ¿Por qué? Porque la intención no tiene que ver con la influencia. Yo puedo tener toda la intención del mundo de querer influenciar y había sido que no influyo para nada, que para mí es esa jugada. Pero tener un movimiento que le puede ayudar al árbitro a decir, y acá hubo una influencia. Como también tenés vos capaz de tener la intención del mundo de no querer jugar, pero terminás incidiendo. Que para mí se aplicó incorrectamente en aquella jugada de General Díaz cuando Sergio Vareiro jugaba por General Díaz en el gol de Torito contra Olimpia. Sí. O sea, te estoy citando. Entonces, esa jugada, si vos, Johnny, sos el delantero y yo soy el arquero, ¿sabes lo que hacen los arqueros? Si quieren sacar ventaja del reglamento, se ponen detrás del arquero. Yo puedo hacer eso. Eso es sacar ventaja de la letra, de la literatura. Si yo veo que ahí Darío es un tipo que le pega bárbaro y está por pegarle y vos estás en posición adelantada y vos haces todo el gesto de decir yo no quiero participar, pero estás en mi trayectoria visual y veo que ya le pegó el zapatazo y pinta para allá el ángulo, me pongo detrás tuyo y voy a decir me tapó la visual. Por eso, en Inglaterra lo que dicen es, espera, esto podría sacar ventaja, porque recién puse el ejemplo de los directores con los defensores. Del delantero, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ponete 2-3 metros a veces ahí detrás, sin que se percate el defensor, y cuando la tenga, anda a robarle. Sí. Por eso para mí debió ser anulada la jugada. Pero lo que vos consultabas, Johnny, es así. Lo que pasa es que muchas veces colocamos en varias oportunidades la intención y la interferencia van de la mano. Las jugadas complejas para mí son cuando la intención y la interferencia van por caminos separados. Yo no me digo, Daniel, que yo arquero veo que está un jugador y viene la pelota, yo no le voy a mirar al jugador, yo voy a mirar la pelota. Está bien. Y normalmente no me va a engañar ese jugador, a no ser que, por ejemplo, sea mi compañero y que esté por allí, pero ahí no va a ser posición adelantada, pero si un rival está ahí, sí. Yo no, difícilmente que me engañe a mí como arquero y que no tenga reacción. Sí, pero pero eso es lo que te digo, el reglamento no va a la intención, va a la interferencia. Claro, al estar allí más, te molesta. Es más, vos ves la jugada entre Alfredo Aguilar y Sergio Vareiro, no ve intención, pero al contrario, él iba a salir de ahí. Claro, no, de hecho, y por eso, la de Antolín con Anthony, para mí es la misma, pero entiendo porque como que ese movimiento... Pero ahí está el tema del reglamento, la interpretación y el criterio a la hora de definir las jugadas de offside. Estamos en contacto con Pablo Gavilán, portero del 12. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Pablo, aquí compartiendo con Daniel Chun. Pablo, ¿estás ya metido en lo que es el 12? ¿Firmaste contrato? ¿Sos uno de los arqueros de Sarabia para el campeonato? Sí, prácticamente ya está todo cerrado aquí con la gente de 12. Ya estuve haciendo con ellos la pretemporada. Hoy por la tarde estamos completando ya prácticamente todo. Mañana tenemos amistoso contra Luque y después creo que ya van a empezar a bajar un poco las cargas. Decías prácticamente, ¿qué faltaría para cerrar totalmente? La firma, lo más importante. Claro, no, eso es importante. ¿Y cómo estás haciendo la pretemporada sin firmar el contrato? ¿O confías? Bien, porque de palabra prácticamente ya estamos todos acordados con el presidente, con el club. Ya ayer justamente me crucé con él de vuelta en el club y ya estábamos hablando sobre el tema y me dijo que me quedé tranquilo, que prácticamente ya es
da por hecho que ya es seguro eso. ¿Y confías ciegamente en lo que te diga un dirigente, Pablo? Conociendo Sí, no el ambiente, pienso. digo. No, claro que sí, no pienso que, no quiero creer que me mientan eso. Sí. Aunque alguna vez es importante tener ese documento y trabajar con normalidad, pero si tenés confianza, entonces seguramente van a cumplir contigo, Pablo. El 12, ¿para qué está en el campeonato? Y la verdad que como el año pasado, vamos a pelear por lo que en realidad el 12 quiere, lo que el plantel del grupo en sí está buscando, que es hacer un buen torneo local y después tratar de pasar la fase de la Sudamericana y entrar en la fase de grupo ya con el nuevo esquema que este año se está implementando. ¿Y qué te dice el profesor Saravia? ¿Estás con desventaja el hecho de ser nuevo en el plantel o se comienza de cero en esta pretemporada? Y la verdad que no me tocó hablar todavía con el profe, pero como bien dijiste, seguramente el profe va a saber a quién poner. Sabemos la capacidad de Mauro, la capacidad de Rodolfo, son dos buenísimos arqueros. Está también Mariano, que lo conozco desde las inferiores, tuvimos muchos partidos en contra, entre Cerro y 11. La verdad que me encontré con un gran grupo. Lo importante es que a lo que le toque estar, que pueda rendir al 100 y ayudar al club o al plantel para que todo no vaya bien y lograr los objetivos que nos propusimos ahora a inicio de año. Pablo, ¿cuánto tiempo ya en primera división? ¿Trabajando o jugando? Y más de 10 años, 11 años. 11 años ya. Desde los 20 años. ¿Ya tenés 31 años? 31 años. Impresionante realmente. 11 años. ¿Y al arquero le cuesta más afianzarse en un equipo? Y depende de la continuidad que tenga. Sabemos que el puesto del arquero es un poco ingrato, ¿verdad? Ya si de por ahí no estás jugando o de por ahí te toca jugar, después por algún motivo te lesionado, salir, tenés que volver. La verdad que el tema es tener mucha continuidad y así ganar ritmo y terminar bien el campeonato. Gracias a Dios a mí me pasó eso en River. Tuve prácticamente 2 años casi jugando todos los partidos. Ahora sí, como bien dijiste, de por ahí es como volver a empezar, pero también ya tengo experiencia en eso. El tema está solamente en aprovechar la oportunidad que cuando se le toca a uno y tratar ya de no salir. Sacando a Pablo Gavilán de la lista, ¿quién es el mejor arquero o quiénes son los mejores actualmente en nuestro fútbol? En nuestro fútbol. Sí. La verdad que hubo mucho rendimiento alto. Mauro mismo también el año pasado tuvo un gran torneo. Está Gaspar, tuvo Popi, Miguel Martínez, Quiñones, De Luque. La verdad que el año pasado fue un año un poco atípico porque tuvieron mucha participación en los arqueros de varios clubes. Perfecto. Y a nivel internacional, a nivel mundial, el mejor para mí, Ter Stegen. ¿Para qué que te diga? Sí, la verdad que sí. Bien, le pongo a Ter Stegen también por encima de Alisson y de Ederson. Perfecto. Pablo, ¿te sorprendió no continuar en River? Sí, la verdad que sí me sorprendió por cómo se dieron las cosas. De por ahí yo esperaba un poquito más del club, del presidente, después de los 2 años que estuve ahí, después de todo lo que se logró. La verdad que me sorprendió, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan y por suerte, gracias a Dios, ahora ya tengo un nuevo club. Sí, pero ¿llegaste a hablar con el técnico, con el nuevo técnico, o definitivamente no hubo ese contacto con el profesor Jara? Sí, yo llegué a entrenar hasta el 31 con ellos, o sea, me fui hasta que se cumple mi contrato. En ese momento hablé con hablaba con el técnico, pero no justamente sobre el tema de mi contrato, ¿verdad? Sino que con el presidente sí. Después, una vez que finalizó mi contrato, yo le mensajé al profe y le dije cuál era la situación y no recibí retorno de parte de él. Sacándote de lado, sacándote del 12, digo bien, Pablo, ¿en el 2011 te tocó jugar o compartir
con los Romero en Cerro. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son estos muchachos, tanto Ángel como Romero, como Oscar? Háblanos un poco de estos, ya sea en campo y fuera del mismo. Sí, la verdad que pienso que en aquel momento hasta aquí, pienso que no han cambiado en nada, así como dijiste, me tocó compartir con ellos vestuario, me tocó jugar con ellos, me tocó debutar con ellos, y la verdad que son dos muy buenos chicos en todos los sentidos, como jugador, como futbolista, ya le conocemos como son, ¿verdad? Como persona ni qué decir, la verdad que de por ahí, por la capacidad que ellos tienen de jugar de por ahí, la gente piensa de que puede ser otra cosa, pero la verdad que lo que le conocemos bastante a ellos, son muy buenos chicos, son muy humildes dentro de todo, buenas personas. La verdad que no tengo ninguna queja sobre ellos, y pienso que los compañeros que estuvieron con ellos de inferiores van a pensar lo mismo. Sí, escuchando esta palabra uno no quiere creer lo que hablan, principalmente algunos medios de la República Argentina. Así que, Pablito, éxitos en el equipo itagüeño, y primero que firme tu contrato, por favor, que ese sea el primer paso para después jugar con todo el campeonato Apertura. Sí, la verdad que, como te dije, lo más importante falta, pero yo creo que en estos días, hoy entre mañana, se va a dar eso, y como bien dijiste, estar más tranquilo y meternos lleno en lo que va a ser el torneo. Muchas gracias, Pablo. Dale un abrazo. Pablo Gavilán, arquero del 12. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Atención Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Si sos fanático del fútbol como yo, vas a entender mi alegría. Mañana, 23 de enero, 17 horas, se viene un partidazo, porque llega la final única de la Conmebol Sudamericana. Defensa y Justicia y Lanús se juegan todo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina. Yo estoy contando las horas para que llegue, estará en final, para disfrutarla desde mi casa. ¿Y vos? ¿Quién crees que se llevará esta gran conquista? Mañana, sábado, 17 horas, por Tigo Sports, Conmebol, cree en grande, final de la Copa Sudamericana. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565, casi Cerro Corá, o al 021-492-811. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En Cambios Silentaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras.
financieras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También los encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. 13:27. Fue presentado Edward, así a seca, Edward sin la D, sin la T. Algunos le ponen D, o otros a su nombre T. Se equivocan los que escriben, pero esta vez directamente con la R. Extremo, últimamente en el Argentinos Juniors, para Olimpia Daniel, se agrega, y con esto... Hablando de Olimpia, tuvo que salir Otálvaro a explicar qué había dicho López en su presentación. Sí, porque utilizó un término, creo que es colombiano. Sí. Por eso tuvo que salir Otálvaro a tener que explicar a qué se refería. Algo de seco, algo así fue el término utilizado por López en su presentación. ¿Tenés ahí lo que dijo López? Pues yo vi que ahí Darío había presentado el material en sí, ya voy a decir, mi querido Daniel. Aquí pregunta un oyente, Daniel, o no sé si pregunta o... El gol de Paredes fue mal anulado, dice. Justamente hablabas de la finalísima, de Barreto, Diego Barreto, que levanta los brazos y dice Barreto con Biancucci, o sea, por sí. eso. Pero o sea, el tema lo sé, porque reitero, yo cuando ocurren así casos internacionales ayudan, porque después cuando ocurre a nivel local, vos sabés que de acuerdo a la camiseta vas a decir blanco, negro, rojo, azul, amarillo, ¿verdad? Entonces ayuda didácticamente cuando ocurren y no hay tanto apasionamiento. Por eso, fíjate acá en la mesa, y acá había hecho el seguimiento y está lo que dice la regla, y vos, por eso siempre soy de la idea de que debe haber criterio de parte de los árbitros, porque si te ceñís al tema de la letra, la dirección salió a decir que lo de Roque contra Portillo fue offside. Mirá que Dani, yo recuerdo, porque a mí me tocó comentar, un gol anulado a Guaraní en cancha de Sol de América por una supuesta participación de Merlini en una pelota larga, un cambio de frente. Merlini estaba adelantado y él va en dirección a la pelota y se frena porque se da cuenta de que está adelantado. Claro. La jugada termina y el juez anula. Yo recuerdo una jugada similar en un gol de Olimpia en cancha de River hacia la avenida Eusebio Ayala, en la que Camacho va a buscar la pelota, estaba adelantado y se frena justo antes de llegar porque se percata que Luis de la Cruz alcanza y la jugada termina en gol. ¿Sabes que ya que citas así y citabas al Yelito, el gol de Pica, donde Nelson está en offside, pica y justo medio que se frena cuando ya está? Sí. Ahora, son jugadas que si vos anulás vas a decir no, pero él quiso, y vos podés inventar hasta la interferencia. Por eso yo siempre soy de la idea del criterio. Y es que es criterio. Y mira, por eso yo me iba al gol de Pollo contra Nacional. Porque hay veces que unos movimientos te ayudan para tu argumento. Y para mí es válido. Yo soy la idea de yo quiero ver la verdadera interferencia. Por eso, más allá de que muchas veces la intención es una buena herramienta, puede ser una herramienta capciosa en ciertas jugadas. Sí. Porque vos podés tener toda la intención de querer participar y no llegaste, hermano. Las dos jugadas que vos citas y la que estoy citando de Nelson Aedo Valdés. Y hay veces que, capaz, no tenés ninguna intención, pero terminás interfiriendo. Ahora, es más posible la primera que la segunda. Pero, y aquella vez también habíamos dicho que había una tendencia al tema de que era el VAR en ese momento el que tenía la última palabra. Tendencia que en la parte final me parece que se revocó un poco, por lo menos en el fútbol paraguayo. A ver, lo que decía Sergio Otálvaro. No, pero primero tiene que tener lo de López. Sí. No tiene mucho. No, decía López. Yo, por ejemplo, no escuché. Les voy a dar sopa y seco, así con Z.
Hola, soy Eduardo López y hoy hago parte del club más grande del país y vengo a darle sopa y seco a todo el que se me enfrente. ¿Y qué dijo Sergio de qué significa? ¿Cómo es? Sopa y seco. Sopa y seco. Con eso. Hola amigos, bueno, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, cuando Edward se refería a sopa y seco, en un término colombiano es dar cátedra de fútbol, así que espero que lo acompañen, que lo apoyen y que va a dar lo mejor por estos colores. Abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Mira, aprendimos entonces. Cátedra de fútbol. Sí. Es como que a ver, en la jerga del tema de lo bailó, sí. ¿Verdad? O sea, sí. Entonces, desde ese lado, entonces, lo que dijo López y la explicación de Otávar. A ver, a propósito de sopa y seco, Darío Martínez. Si sos un fanático del fútbol como yo, vas a entender mi alegría. El 23 de enero a las 17 se viene un partidazo, porque llega la final única de la Conmebol Sudamericana. Defensa y Justicia y Lanús. Se juegan todo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina. Yo estoy contando los días para que llegue esta gran final, para disfrutarla desde mi casa. ¿Y vos? ¿Quién crees que se llevará esta gran conquista? Mírala este sábado 23 de enero a las 17 por Tigo Sports. Conmebol, cree en grande. Sí, me consultabas, Darío, y yo creo que gana Defensa y Justicia mañana. Se queda con el título el equipo de Hernán Crespo, 13-33. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. 36. A ver, dice este 38, oyente en el 0972. Claro, 37 a 38 ahora. Ya no voy a mirar más ese reloj. Y culpable es Maluje, el único culpable en esta radio. 1338, mi querido Daniel. El 0972-730-730. Bueno, reí la reina y sopa y seco, dice un oyente. Claro, ¿cómo era cátedra de fútbol? Acá Wilson también pone una expresión más nuestra, ¿verdad? Más nuestra, sí. ¿Qué puso? No, es el dame que te doy. No, te voy a dar TT. Te voy a dar TT, claro. Es el que... Sopa y seco. No, pero está bien, es cátedra del fútbol. Porque es un término muy utilizado. No, pero a ver, acá también es literalmente aprender una frase. Sí. No es esa que
capaz dijiste algo que en un país tiene una connotación y en otro tiene totalmente otra connotación. Si fue el caso. Si no conoces al jugador, ni siquiera sabes la posición, viene a romperla a cualquiera. Y que te diga eso, ¿no? Sí, bueno, este es un defensor y viene a golpear, pero tiene totalmente otra esencia la frase. Vos sabés que veo acá, la expresión dar sopa y seco es muy utilizada en Colombia y significa dar cátedra sobre un tema, 1, y 2, en una competición deportiva o en un juego de azar vencer al contrincante por amplio margen. Claro, o sea, y aprendemos. O sea, no entra en esa categoría que suele pasar también, de que hay una palabra que en un país o en una región tiene un significado, digámosle, positivo, y que en otro país es totalmente lo contrario o tiene una connotación negativa. Acá era una expresión totalmente de desconocimiento y que ya era por la interpretación, pero el parcero, ya que estamos con los términos colombianos, Otálvaro, ahí se encargó de explicar de qué se trataba. Otálvaro es el único colombiano que restaba después de Arias, ¿no? Sí, el único. Claro, hubo una época donde, bueno, se veía lo de Colombia, lo de Cuero, cuando había... Mauricio Cuero, Dairon Moreno, Mosquera. lateral izquierdo, Mosquera, Farid Díaz, Mosquera. Dairon Mosquera, Sí. Farid Díaz. Sí. Hubo un desembarco importante de los colombianos en algún momento ahí en el Olimpia. Sí, señor, definió muy bien al sopa y seco. Es como ir al mercadito, dice, pedir caldo, sopa, y de entrada y un guiso milanesa o tallarín, el seco. Muy bien. Da para comer, mi querido Daniel Chona, a esta altura. Yo sé que usted va a ir va a comer estamos en bien. la expresión y esa por ejemplo ya era interpretación literal. Interpretación literal. No, eso de tomar literal la letra, así como como suena. Sopa y seco. Mira. Preguntan por Cerro. Yo pienso que a veces el que no hace mucho ruido es porque está bien y porque no necesita. Yo me acuerdo 18, 19, en cada contacto que hacíamos decía Cristian, principalmente a la noche, porque la gente preguntaba ¿por qué no entra Johnny? ¿Por qué? Y Cristian siempre decía, pero Johnny, ¿para qué va a entrar? Olimpia está bien. Ganaba la apertura, clausura 2018, 19. Y en Cerro, la novedad, y traemos novedad lo de ayer para acá. Novedad que no es novedad, solamente que ahora se ven más detalles, se conocen más detalles. Viene Mateus González, será el segundo refuerzo. Llega mañana. Publicó algo, ¿verdad? Ayer hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que en el estado alza un video haciendo las maletas, o haciendo una maleta, en la que está con su bebé, que le saca todo lo que él iba cargando. Él hoy hace el trayecto Fortaleza-São Paulo, pasa la noche en el hotel del aeropuerto y mañana a las 6:50 toma el avión que lo deja a las 9 puntualmente, si todo va bien, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Ese es el trazado que va a hacer Mateus González. ¿Viste cuando algo se diluye, termina quebrándose? Sí. Bueno, parecía en guaraní encaminarse a eso. En guaraní es un término muy utilizado. Y pucuno ya y canecema. Sí. Bueno, no es. Pero este no es. Y yo creo que lo que vos decís, cuánto ayuda el tema de las redes también hoy en día. Porque esa percepción hubiera sido posible para los que tienen el tema de la ansiedad, ¿verdad? Pero supongamos que todo este desarrollo era en un mundo sin redes sociales. O con González ya sin hacer ninguna publicación. Claro, pero al ser algo que estaba ya cuasi abrochado y todo eso, y cuánto ayuda a esa percepción actual lo que hizo... Yo estoy complicado con el tema de la fecha, ¿verdad? Pero lo que hizo el día de mostrar el emoticón del ciclón, y lo que es esa que yo estaba mirando ahí y estaba presentando. O sea, son dos elementos que te tienen al tanto
Mientras que cuando tenés esa herramienta y no lo haces, ayuda a que la gente diga, espera, todavía se está negociando, todavía se está haciendo esto. O sea, más allá de la voluntad que podríamos aplicar en el caso de Saúl Salcedo al Olimpia, ¿verdad? Acá, repito, si no teníamos esos dos elementos, herramientas de este siglo, de este momento, se podría entender eso, pero allí que puso el emoticón del Torbellino y más lo que vos decías, y en tu relato hay que decirle a la gente que están los aeropuertos de las características de Guarulhos, allí en San Pablo, que tienen un hotel dentro, o sea, dentro del aeropuerto tienen un hotel que también tienen un régimen a veces por hora o pasar la noche, o sea, y son hoteles donde no es que uno puede ir si no tiene el tema del tránsito. Y San Pablo es un aeropuerto, lo que se conoce como un hub, y que conecta a todo el mundo, para todo el mundo. Entonces, no es raro lo que Darío comentaba cuando decía, va a dormir en el aeropuerto, porque vos decís, una conexión entre un vuelo y el otro hay demasiado tiempo para matar el tiempo mirando una serie de Netflix. Sí. Entonces, va y dormís dentro de lo que es el aeropuerto. Acaba de hacer otra publicación en Instagram, Mateus. ¿En serio? Es que lo puse como notificación porque para nosotros es el medio de comunicación que tiene el futbolista. Sí, claro. Lo hizo en Twitter y lo hace en sus redes sociales. Tirar bueno, está en la peluquería. Está en la peluquería. Está en la peluquería. ¿Qué? ¿En la peluquería de? A una en Fortaleza. Ayer, por ejemplo, tiraba la foto de su hijo. Se llama Johnny, la peluquería, por cierto. Tiraba la foto de su hijo. Pero de eso ya comentó Darío. Dentro de su maleta. Ahora la peluquería. O sea, ¿cuál sería la siguiente imagen? Y ya volando de algún avión, subiendo el avión. Famoso cuando aquellos que han volado alguna vez sacan la fotografía de la ventanita. Los que se sientan también al lado de la ventana. Que es un significado de que ahora, bueno, estoy volando. O la llegada a San Paulo, o algún mensaje, pero como hoy se convierte en un método de comunicación, de información también, entonces seguimos. Lo que Mateus también hizo entre el miércoles y el jueves fue contestar a los hinchas de Cerro Porteño que escribieron al futbolista, muchos en su Instagram, y él respondía con normalidad. No, y las cosas hoy en día como que manejar con el tema de las ubicaciones, porque la barbería de Johnny, ahí no es nuestro compañero, sino la barbería donde está Mateus, veo que está muy cerca del aeropuerto, entonces la gente lo que va a decir es, bueno, una pasada y a la vuelta. Y después te cuida, después ya muestra cuando llegue a San Pablo, o lo que vos dijiste, el tema de la ventanita. Después llega a San Pablo en su hotel ahí, y bueno, después, pero son los nuevos tiempos. Sí, hay un hotel, y tiene razón Cristian Eduardo, a la salida nomás del aeropuerto de Guarulhos, o Guarulhos. Sí, pero lo que te digo es que dentro del aeropuerto también, y más hoy en día con el tema de los protocolos, yo no sé si va a ser tan, si va a ser una buena idea, aunque esté ahí a 2 cuadras. O sea, por eso te decía, hay aeropuertos que tienen luego su propio hotel, y Guarulhos es uno de ellos. A mí me tocó estar allí 8 horas solo, pero te hablo de la Copa América, y uno está caminando por allí y parece Nueva York. Dicen que Nueva York tiene mucho movimiento de varias nacionalidades, y el aeropuerto de San Pablo es así. No, es que primero, de árabe, asiático, coreano, chino, todo. Claro, lo que pasa, Johnny, es que primero tenés las terminales. Sí. O sea, hay una terminal que conecta a los países vecinos, por eso al cual nosotros podemos llegar cuando volamos de Asunción a San Pablo. Después de esas nacionalidades que vos si te vas, tenés que ir a otra terminal. Pues, o sea, los aeropuertos grandes se dividen en terminales, no es como nosotros donde todo está en un mismo lugar. Sí, ya tu pasaje te dice terminal 1, terminal 2. Y para moverte de terminal en terminal, inclusive hay lugares donde necesitas tomar una especie de tren, subte, porque son distancias muy largas. Entonces, al hacer, claro, vos decís, si yo soy un hub que recibe vuelo de todo el mundo, no voy a mezclar todo, digo, en la terminal 1
vuelos locales. En la terminal 2, vuelos americanos, regionales. Vuelo 3, Europa, Medio Oriente, Asia, que es Lejano Oriente, África, y así. Y en esas terminales de conexiones largas, por eso yo, en mi caso, yo de la niñez, yo tengo que Guarulhos para mí es un lugar donde no tengo buenos recuerdos, porque he tenido tránsitos de más de 10 horas. Eso es algo que yo odio. Yo odio esperar. Voy a contar algo que le pasó a Bruno, algo simpático. En el aeropuerto de Sao Paulo, volviendo de Porto Alegre, claro, Copa América para Brasil. ¿Estábamos juntos, Johnny? Sí, los tres. No vamos a un sector y había unos sillones, estaban allí como para hacer masaje. Sí. Y me dice Bruno, quiero hacerme un masaje. Sí. Y eran 2 euros, no, 2 reales por cada masaje, y te duraban 1 minuto 30 aproximadamente. Sí. Bueno, y me dice, tráeme 2 reales, y yo justo no tenía, a esa altura yo ya no quería saber nada de reales. Bueno, y le digo, no tengo. Era el día siguiente de la eliminación de Paraguay. En realidad, una hora después, claro, porque vinimos directamente. No, lo que pasa es que el vuelo salía bien temprano. Sí. Y era un vuelo de Porto Alegre, San Pablo, Asunción. Y metimos 20 reales. ¿Qué pasó? Empezó a trabajar en la máquina. Después se paró. Le comió 20 reales a Bruno. Empezó a patear. Y el sillón llora. Empezó a llorar el sillón, pobrecito. Sí, le dio unas buenas patadas. No. Yo tenía que estar mirando si venía la policía del aeropuerto, que se podía llevar a las 2 personas que estaban allí con el tema del masaje que se estaban realizando. Los fanáticos del fútbol sudamericano están a punto de vivir uno de los encuentros deportivos más importantes de los últimos tiempos. Sí, porque mañana a las 17 podremos vivir la final única de la Conmebol Sudamericana. Tras una dura competencia, Defensa y Justicia y Lanús saldrán al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes. No te pierdas la final única de la Conmebol Sudamericana. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llegar más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro. Con Activa Nafta 92 pagas 4.840 guaraníes por litro. Y con Forza Nafta 96, 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago. Promoción válida hasta el 31 de enero. Verano sin cortes. Generadores Kohler a gas 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima.
Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing, o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Hierro Par, ahora somos importadores de Astrosacin de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Señoras y señores, el 30 de enero a las 17, el fútbol sudamericano se viste de gala, porque se juega la final única de la Copa Conmebol Libertadores, y como siempre, será una verdadera fiesta del fútbol, con la particularidad que este año Palmeiras y Santos, 2 equipos de Brasil, jueguen la final en el mítico Maracaná. Disfruta de la final única de la Conmebol Libertadores y no te pierdas este partido inolvidable. Le agradezco a Andrés Leiva, me dice 6:40 sale de São Paulo el vuelo. Él también está para viajar. Perfecto. Por cierto, el clásico de la nostalgia, Santos Palmeiras. Más allá de un derbi paulista, uno de los tantos, es el clásico de la nostalgia. Entre la década del 70 y del 80, estos dos dominando en el Brasileirão. Y si vamos a una cuestión netamente desde la visión de la Libertadores, estamos hablando de los primeros finalistas, tanto Santos como bicampeón y Palmeiras, que había protagonizado también una en esa década, y mañana lo de la Sudamericana. Sí. Y hablando de nostalgia, ¿cuánta nostalgia trae lo que fue la invasión de los santafesinos acá? Muchísimo. En aquella definición de Colón Independiente del Valle, y que mañana se va a jugar en Córdoba, para definir quién es el campeón de la Copa Sudamericana y otro integrante que va a meterse en la Copa Libertadores del 2021. Sí. Así es. Ese Mateu es igualito a Miguel Borja, me dice un oyente. No. Él está confirmado. Llega, firma su contrato. El tema es venir. Tiene que venir de Fortaleza. Y aquí pregunta por Pidi Damota para Cerro, ¿no? Me parece que Cerro va por otro volante y si no logra contratar ese volante, se queda así con los jóvenes. El caso de Aldo Maíz, que ya tiene su experiencia en defensa y justicia. Tiene los dos titulares, Villasanti, Lucena, Aldo Maíz, y después la promoción, sí. Wilder Viera. Wilder, yo le quiero ver a Wilder Viera. Lo he visto, transmití su partido por Paraguay, capitán de la selección sub-20, es particular lo de Viera, siendo zurdo. Es zurdo. A mí me cuesta ver volantes de recuperación zurdos. Sí. Cuesta. Me acuerdo el último partido contra el 12. Pero él no es tan de recuperación. A lo sumo me parece que es más mixto. Tipo Villasanti es. Claro, o sea, mixto en el sentido de que el famoso se siente cómodo con lo que es el traslado. Pero bueno, entre sos chico, tenés que aprender derecho de piso, le dan también cuestiones de marca. En aquella selección jugaba de 6, era el único 6 que tenía la selección. Era el único 6, pero pasa que también ese seleccionado tenía mucho más ofensivo que defensivo. Claro. Entonces, él era el más defensivo entre los volantes. Y me echando un poco lo que hace rato decíamos lo de Richard Sánchez, hoy Real Madrid anunciando que Zinedine Zidane dio positivo. Sí, Zinedine Zidane es el segundo técnico. El primero fue Diego Simeone en dar positivo en la Liga Española. Y también es Sergio Kun Agüero. Es que tarde o temprano va a pasar. Va a pasar. Y mira, inclusive hemos tenido casos, porque por eso hace rato cuando hablábamos del tema, un rato por lo de la vacuna. Sí. Porque dentro de todo, o sea, hubo un anuncio, y después veremos el tema de la claridad de los lotes y compañía. Por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive había gente que luego de recibir la segunda dosis, estaba positivo.
pero por una cuestión de fechas. Sí. Porque en teoría, ya sea de la vacuna de 21 días o de 28 días, otra vez tenés que esperar unos días para que genere la inmunidad o el anticuerpo correspondiente. Y, repito, todavía la ciencia no ha podido definir que si es el primer caso de evitar solamente el desarrollo de enfermedades graves, que es lo que se publicó en los ensayos correspondientes, o lo segundo. Entonces, se va a tener que seguir con este criterio de seguir cuidándonos con este tipo hasta llegar a un porcentaje importante y luego ver el desarrollo tanto de ir desagotando el servicio de salud. Gómez está recuperado, me dice aquí un hincha. Gómez, desde el día posterior a la revancha contra River, eran 10 días de recuperación. Él llega sin inconvenientes. Y ya pasó ese tiempo. Llega sin inconvenientes para jugar la final. Perfecto. Ya dependerá del técnico si le da rodaje en el brasileño. Hoy se cumplen los 10 días, porque el partido fue el martes 12. Sí. Y si contás el 13, hoy son 10 días. Y le darán rodaje seguramente en el campeonato brasileño para que llegue fino físicamente a la Libertadores. ¿Cerro está para pelear la Copa con este equipo? Pregunta un hincha.